Estamos nuevamente, 11 minutos, 8 grados 4 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Más de 140.000 personas que nos siguen en Twitter, en @Radio Mitre. Vos también nos podés seguir y de esa manera establecer un contacto. Nos decís cosas lindas, a veces nos decís cosas feas, lo que quieras. En realidad, en este caso la que recibió mensajes es Flavia Pitela. Bueno, dale. Bueno, si no queda otra, entonces. Dice Carla por acá, avísenle a Flavia que el gobierno de los derechos humanos se fue a Angola a abrazarse con el dictador Santos. ¿De qué te sorprendes? Sí, en ese momento yo tuve mis argumentos en contra. Mis estudios de posgrado tienen que ver con los gobiernos autoritarios en África, entiendo perfectamente, y me indigné frente a ese abrazo, digamos. Otro más por acá, dice Flavia, es de los jóvenes que se comieron el relato. Bienvenida a la realidad del cinismo de un gobierno que usó los derechos humanos. Sí, precisamente ese es el tema por el cual estoy indignada. Tal vez en un punto me comí el relato, y una de las cosas que decíamos en la pausa es que el relato no crea realidad, digamos, el discurso no crea realidad, y eso es lo que enoja tanto a tantos, ¿no? Perfecto, estamos con 7 grados de temperatura y vamos ahora a hablar del adelanto. Adelantaron un mes la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, se reúne mañana. La idea es hacer el anuncio del salario mínimo antes de las primarias. Con la división que hay en el campo sindical, el tema va a generar nuevos conflictos. Hoy el salario mínimo es de 2.875 pesos mensuales o 14 pesos con 35 centavos la hora. Así Te lo es. cuenta todo Ismael Bermúdez. Bueno, no, sí, ayer lo dijo la presidenta, hoy ya está publicado en el boletín oficial la resolución del ministro de Trabajo convocando para mañana, creo que a las 10 de la mañana, en la sede del Ministerio de Trabajo, la reunión del Consejo del Salario Mínimo. Básicamente el Consejo del Salario Mínimo tiene dos finalidades. Una, fijar el valor del salario mínimo y otro, fijar el valor del seguro de desempleo. ¿Cuánto es hoy el salario mínimo? 2.875 para aquellos que son mensuales y 14 pesos con 30 y pico 35 la hora. 35 la hora para aquellos que trabajan por ¿Y hora. cuánto hace que no se aumenta? Una vez por año. Una vez por año. Lo que sucede es que siempre se convocaba en agosto. Las últimas creo que tres veces se convocó el 20 y pico de agosto, y ahora lo que llamó la atención es que es convocado con 30 días de anticipación, con lo cual ese adelanto tiene que ver con las elecciones primarias, porque además no olvidemos que los primeros días de agosto ya están las cifras para determinar el porcentaje de aumento jubilatorio, que si bien se paga en septiembre, el anuncio va a ser en la primera semana de agosto, con lo cual también para las primarias ya va a estar determinado el incremento de las jubilaciones. Acá hay que ver sobre todo el sector empresario, si está de acuerdo en adelantar estos 30 días la vigencia del salario mínimo, y el otro tema es la propia conformación del Consejo del Salario Mínimo, porque creo que hay 16 consejeros por el lado sindical y 16 por el lado empresario, es designado por el Ministerio de Trabajo. Por el lado sindical siempre coloca a la CGT oficialista, en este caso sería la de Caló, y por el lado de la CTA, a la CTA de Boyaski, lo cual plantea fuertes críticas del sector de Moyano como del sector de Pablo Micheli. Creo que estamos ahora en comunicación con Osvaldo Cornide, que además de ser titular de CAME, es una de las personas que integró el Consejo del Salario Mínimo en las últimas sesiones por el lado empresario. ¿Es así, Cornide? Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Cómo le va a Bermúdez? Sí, efectivamente, desde que se constituyó el Consejo, CAME forma parte del mismo. Y hemos asistido a casi todas las reuniones. Bueno, yo recién expliqué en la introducción que siempre, por lo menos en los últimos años, se convocó el tipo 20 y pico de agosto y empezaba a regir el aumento a partir de septiembre. Este adelanto de 30 días, ¿cómo lo interpreta el sector empresario? ¿Cómo lo interpreta usted, por lo menos? Mire, yo no recuerdo bien en qué fecha se reunían, no lo tengo acá presente. 25, creo que fue el 25 de agosto, en el caso del año pasado. Yo tuve una reunión por otras razones con el ministro hace 3 días y me dijo, espero a tal fecha que va a haber una reunión del Consejo de Salario. No tomé todavía contacto con otras entidades, hablamos telefónicamente para hacer una reunión seguramente hoy, para analizar la situación y qué propuesta de actualización salarial se lleva. Hay que tener en cuenta que pasó un año, en el medio del año hubo la firma de una cantidad de convenios colectivos de trabajo
que oscilaron entre el 20 y 25%, y eso seguramente el sector obrero lo va a plantear como una necesidad de actualización. ¿Este adelanto de 30 días ustedes lo aceptan? Que rija desde agosto, como seguramente va a salir, al convocarlo el 25 de julio, se supone que en un día... Mire, yo tengo que hablar ahora por mi entidad, nada Sí. más. No puedo hablar en nombre del Lógico. bloque empresario. Para el sector nuestro no es un problema, porque en el convenio colectivo de trabajo todas las escalas superan el salario vital mínimo móvil. Así que el movimiento del salario vital mínimo no, digamos, ejerce una mayor erogación al sector comercial e industrial que nosotros representamos. ¿Y a quién sí, sobre quién sí incide el salario mínimo, si se eleva, por Y ejemplo? bueno, mucho en el interior, en actividades terciarias, o sobre todo primarias, en economías regionales, y en sectores de baja rentabilidad que pagan el salario vital mínimo móvil, que como lo dice su descripción, es lo mínimo que hay que pagar. Por lo tanto, En un lugar, digamos, en una economía donde hay sectores importantes que lo violan, ¿no? Se lo sabe, que Sí. hay trabajo en negro y pagan menos. ahora el tema del seguro de desempleo, que es una atribución del Consejo del Salario Mínimo, hace años y años y años. ¿Usted sabe cuánto es el seguro de desempleo? No, Tiene un tope de 400 pesos. ¿A usted le parece que hoy está prácticamente en los mismos valores? Creo que estaba en 300 en el 2001, hubo un momento que se elevó a 400 pesos y ahí quedó congelado en el tiempo, y hoy con 400 pesos una persona despedida Sí. no me diga que puede... no, nada, no Nada. puedo hacer nada. ¿Lo van a Nada. considerar este punto? Bueno, si lo plantea el sector sindical, seguro que sí. ¿Y ustedes no lo podrían plantear, el sector empresario? Ahora le voy a volver a repetir por CAME, no por el sector empresario. Para nosotros, el salario es el mercado, por lo cual, ante mayor masa salarial, con mayor poder adquisitivo, más posibilidad de ventas. Por lo tanto, Pero ¿están de ese acuerdo en es lo que- subir? ¿Están de ese es acuerdo? lo que- Sí, sí. ¿Están de Yo acuerdo sí. en tratar el punto? En tratar el punto y en actualizarlo. Ahora Pero también, esa es la opinión de sí. CAME. Ahora también se está hablando que algunos sectores sindicales podrían plantear el tema de la suba del mínimo no imponible, que si bien no aparece como una atribución del Consejo del Salario, Pero, que no, pero sí, se puede plantear, se puede plantear. Es una inquietud generalizada, pero no es una atribución del Consejo resolver ni exhortar sobre ese tema. Pero podría hacerlo. Podría exhortar al gobierno a que suba el mínimo no imponible, por ejemplo, porque es un tema muy sentido Sí, por el pero- sector trabajador. Sí, pero en ese caso yo le diría que el sector empresario no acompañaría una cosa de esa naturaleza, porque la vería fuera del ámbito natural donde se debe discutir. ¿Y usted esa personalmente, y usted OCAME, creen que hay que subir el mínimo no imponible? Obviamente, sí, naturalmente. ¿Y por qué cree que el gobierno no lo hace? Ah, Porque si bueno, el eso sector... ya No, es materia ¿sabe de por... en No, materia de pero otra porque... audición. Le pregunto esto por lo siguiente. El sector sindical está a favor de subir el mínimo no imponible. El sector empresario, usted sabe que inclusive en muchos lugares... Yo estoy, Los si usted no- me lo dice en dos palabras, Sí, no para hacer, porque yo no soy un experto. Segundo, que no voy a dar una definición. Pero si a mí me dan, o a nosotros como entidad, porque hemos hecho presentaciones en su momento, etcétera, cambiar, subir el salario, el mínimo no imponible y establecer una renta, un gravamen a la renta financiera, yo lo firmo y lo apoyo mañana. Y todos nosotros también. y subir el mínimo... Pero la suba del mínimo no imponible no depende de que haya un impuesto a la renta financiera, porque el mínimo no imponible no se subió porque el gobierno no ajustó por inflación. Porque de lo Claro, contrario pero- hacemos depender una cosa de otra Está cuando bien, pero en este no momento tiene lo que se está depender. Estoy de acuerdo, pero en este momento lo que se discute es si se sube el mínimo no imponible, cuánto deja de recaudar el fisco. Y para poder recaudar de una manera similar a lo que viene recaudando, hay que poner un impuesto a un sector
parasitario como es el sector financiero. Pero ¿sabe qué? La recaudación del mínimo, la recaudación de impuestos por parte del gobierno es porque no ajustó el mínimo imponible, no tiene una pérdida de recaudación. En realidad se le está sacando algo que estuvo descontando del salario del trabajador totalmente en forma indebida, arbitraria y por no estar ajustando como corresponde las cosas. Claro, mire, yo le repito, no soy un experto, pero si sería una cosa fácil, yo creo que un gobierno que está frente a las elecciones lo daría en un minuto. No, no necesariamente. Mire lo de Milani. Lo de Milani también uno diría... ¿O no? Yo con Milani no tengo nada que ver, ni con el ejército, ni con los acuerdos, nada. Estoy en otros parámetros. Bueno, le agradecemos mucho el contacto con nosotros, Osvaldo Cornide, titular de CAME, que es miembro del Consejo que mañana empieza a sesionar en la sede del Ministerio de Trabajo. Bueno, siguen llegando mensajes. Le agradecemos, que tenga buen día, pensé que había terminado. Siguen llegando mensajes que en un ratito vamos a ir leyendo para saber dónde está el señor Lanata. Ahora tanda y seguimos, dale. Estamos llegando a las 11:30 de la mañana, 8 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora de Jaime, que se presentó en el juzgado de Bonadío. El ex secretario de Transporte llegó acompañado de su abogado Andrés Marutian. Ayer el juez federal lo había intimado a que se presente, después le dio una entrevista a la red. No me siento un perseguido político, dijo entre otras cosas. Mercedes Nienzi te cuenta qué dijo además de Sí, esto. yo estuve escuchando la nota que hizo con Real. Dijo que él sigue siendo parte del proyecto político del kirchnerismo, que va a votar al kirchnerismo, inclusive dijo que era ferviente seguidor del kirchnerismo. Eso te interrumpo un segundo, es un método que viene utilizando Jaime, que es el del abrazo de oso, lo hace permanentemente, claro, habla dejar pegado a muy los otros. poco, pero cada vez que habla se muestra como un militante, como un admirador, como parte del proyecto, que es de alguna manera lo mejor, y sobre todo destaca, que ahora ella lo va a ampliar, la larga relación que tiene con los Kirchner. Hace Es 30 como años un le dijo acto a Real. terrorista permanente. Bueno, de pero es la decir- verdad. No, pero Es íntimo de los Kirchner y es un militante del kirchnerismo. Pero Ahora- Cristina trata de hacer como si no lo hubiera Claro. conocido prácticamente nunca. Ahora Real le preguntó si él hablaba con Cristina y él dijo: yo no hablo con Cristina, hace bastante tiempo. Después dijo cosas muy... le preguntaron un poco, la entrevista fue un poco light, pero bueno. Le preguntan por sus propiedades, él dice que la mayoría de las propiedades eran de su exmujer Silvia Reis, que ya hubo un divorcio y quedaron para ella. Después le preguntan por las propiedades en Brasil, él dice que no tiene ninguna propiedad en Brasil, que no hay repregunta, pero igualmente el testimonio es muy valioso, obvio. Le preguntan por si hubo viajes al exterior pagados por empresarios a los cuales Jaime les daba subsidios. Entonces él dice que esos eran temas que él iba a aclarar en la justicia, que ya habían sido aclarados en la justicia, no fueron aclarados todavía. Le preguntaron de qué laburaba. Sí. Dijo que se dedica a la actividad privada. Dijo, soy ingeniero. Le preguntaron de nuevo, pero ¿en dónde labura? Claro. No lo quiso decir, pero ya lo voy a adelantar yo, porque tengo la primicia de dónde labura Jaime. ¿Lo vas a primiciar? Voy a primiciarlo. Placa roja. Sí, ahora le termino de contar dónde la cosa que dijo Jaime y ya le dije. Bueno, vamos por la placa roja. Último momento, primicia exclusiva. Claro, la pregunta es, ¿cómo hace Jaime para pagar a Marutian, que es un abogado tan caro y tan prestigioso? O sea, hay que tener guita. Claro. Y Jaime sigue viviendo como un rico. De hecho, vive en un edificio top de Córdoba, que ya les voy a contar lo que pasó en los últimos días con este vecino ilustre que tiene el edificio, pero es un edificio como decirte acá el Madero Center. Entonces, ¿de dónde Top, saca la top, guita top. Jaime, más allá de todo lo que le habrá quedado, de todo lo que habrá robado? Pero además, recordemos, Jaime se fue de la función pública con un patrimonio declarado por él mismo de 100.000 pesos. Cuando digo 100.000 pesos, no es que tenía 100.000 pesos. No tenía un peso. Era una casita que no existe, ni la casa le había quedado. Al final, pues la separación entrega la casa. Creo que era una moto y un poco de plata y ningún sueldo. Sin embargo... Bueno, sigue viviendo como un rey. La cosa es así, lo digo en primicia. A mí, yo estuve el fin de semana en Córdoba y estuve investigando. Me dijeron que Jaime trabajaría para la empresa Concord, que es una empresa constructora de La Calera, Córdoba. La Calera queda ahí nomás de Córdoba. Que estaría trabajando ahí desde el año pasado y que se dedicaría, esta empresa es la que hizo la obra de remodelación de los andenes de la estación Avellaneda de la línea Roca. ¿Qué hizo la empresa? Construyó 500 metros lineales
de tabiques de hormigón armado para el cercado y la seguridad del ferrocarril. Sí. En una palabra, Jaime sigue trabajando para los trenes, porque trabaja para la empresa Es que es una vocación. contratista. Es Claro. vocación, En sí. realidad, aunque no lo veamos, Claro. Jaime siempre está. Y esta empresa también hizo la demolición de la Casa de las Tejas, que fue muy polémico en Córdoba. Era la demolición de la antigua Casa de Gobierno, donde se hizo un parque y ahora se construyó otra casa. Bueno, otra de las cosas que dijo Jaime es que no se siente responsable de la tarea de Once, Ajá. de la tragedia de Once. Sí. Que Qué bueno, nadie le pidió qué que bueno tener buena renunciara. conciencia, ¿eh? Sí, y le quería dar una primicia más, que es que ¿dónde estuvo escondido Jaime? ¿Dónde estuvo? Lo decimos después de las noticias. Tengo la primicia, ¿dónde estuvo escondido No te Jaime? muevas de Mitre. Después de las noticias, Mercedes Ninzi te lo cuenta. Dale. Pregunta Marta, dice, pienso que Jorge está en Tucumán o en La Rioja. Le decimos que sí, le decimos que no, le decimos que siga participando, seguimos con el misterio en el aire. El domingo se va a develar, este gran misterio de dónde está la nata, por eso no lo tenemos en La Nata Sin Filtro. Pero ahora llegó el momento, atención, la Argentina y el mundo, porque Mercedes Ninzi tiene la primicia exclusiva. ¿De dónde estuvo Jaime? Bueno, él dice, viste que dijo que estuvo... poneme la Pará, placa la placa roja. roja. Bueno. Bueno, en Córdoba hay un chiste. Y dicen que Jaime estuvo en 3 pueblos. En los, sí. En Los Chorrillos, en La Bolsa y en Algarrobo. Pero yo tengo la verdad de dónde estuvo Jaime, porque acabo de hablar con una amiga mía de Córdoba. En realidad yo estuve el viernes, sábado y domingo en Córdoba y estuve averiguando un poco de todo esto de Jaime. Bueno, Jaime estuvo escondido... ¿Dónde? En el mismo lugar donde lo fue a buscar la delegación de la Policía No. Federal y no lo encontró. Muchachos, son de madera, Estuvo escondido. ¿Cómo? ¿Vos decís una que se denuncia trata fuerte, de un ¿eh? tema de madera? No lo quisieron encontrar. Como siempre en Córdoba, la Policía Federal de Córdoba es íntima. de La Jaime. delegación de la Policía Federal, no la Policía de la provincia, que es diferente. No, la Federal de Córdoba. Yo creo que la Federal de Buenos Aires también son íntimos de Jaime. Tampoco lo encuentro acá, no. Estuvo escondido en el complejo Miracielos del barrio General Paz. El complejo Miracielos hoy en día, como les explico, es como el Madero Center, donde viven todos los New Rich. Hay gente que de dudoso pasado. En Córdoba nos conocemos todos, sabemos bien quién laburó y quién no, y quién la hizo fácil y quién no. Bueno, la cuestión es que en ese complejo, en el 5º piso, está viviendo últimamente Jaime con su novia, que primiciamos ya hace 2 semanas, que es Claudia Ochoa Romero, la hija de Pedro Ochoa Romero, el titular anteriormente de la CNT, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, también procesado por la tragedia de Once. Bueno, la cuestión es que Qué él vocación, estaba viviendo... Siempre en el sector, ¿eh? Sí. Firme en el sector. En ese edificio, en varios pisos, viven varios amigos de Jaime, amigo o cómplice, como le quieras llamar. Entonces, ¿qué pasaba? El abogado de Jaime, que es Brito, de Córdoba, un sacapreso de Córdoba, sí le decimos sacapreso en Córdoba, vive en otro piso. Pero hay 3 pisos más donde viven 3 amigos más de Jaime. Entonces, ¿qué pasaba? Venía la delegación de la Policía Federal a hacer el allanamiento por orden del fiscal y del juez de Córdoba. Llegaba la Policía Federal. Jaime se les ha burlado a la policía. Porque llegaba la policía y venía que estaba el custodio en la puerta. Vieron, todos estos edificios tienen mucha custodia. El custodio avisaba y Jaime, mientras la policía tomaba el ascensor para ir al 5º piso donde vive Jaime, ya Jaime había subido por la escalera al 6º, a lo de Brito, al 7º, al 8º. Inclusive me contaron vecinas que no pueden salir al aire porque no quieren problemas de consorcio, que mientras la buscaba la Policía Federal, él estaba en el gimnasio del edificio. ¿Es un chiste? Bueno, no, es la Argentina. Esa es la realidad. Así que... No, es Córdoba. No, Córdoba no, porque esto también pasa acá en Buenos Aires, en todos lados, no. cuando se trata de gente del poder. No le toques Córdoba. La cuestión entonces es que Jaime estuvo todos estos días en el edificio donde él vive, pero se iba cambiando de piso cuando venía la policía y nadie lo encontraba. Ahora, ¿no es un Realmente dedito insólito. cubrir a un prófugo? Porque esto que estás contando vos de que la guardia le avisaba cómo lo cuando demostrás? venía la policía. Bueno, Y pero no, tampoco Mercedes le está podés- contando que la guardia le avisaba cuando venía la policía. Estás con muchas finezas hoy, ¿eh? Pero la verdad, vos le vas a echar la culpa al guardia. Es como echarle la culpa al guardia del Madero Cente que se sacaron toda la guita de la Rosadita.
Ahí Bueno. hubo, digamos... Eso es un ahí- cubrimiento de ocultamiento de prueba. Bueno, pero vos imaginate el guardia, por más turro que sea, no tiene el poder que tienen otros. El tipo le habrán dicho, mira, Importa, si no... cada todo uno caso, desde el su guardia- lugar tiene que hacer lo No, que pero quizá corresponde. el guardia decía, no, yo avisé, señor Jaime, acá está subiendo, viste que te avisan. Sí. Acá está la policía buscándolo. Está señor usando, Jaime. Sí. los hago subir, sí, que pase, y bueno, y él aprovechaba y se iba por Claro, la pero escalera. aparte dice que hay filmaciones de las escaleras. Porque tienen De cámaras... Jaime correteando por las No, escaleras claro, con porque la dice hija de que... Ochoa Romero. No, solo. Porque dice que el edificio, viste, por el tema de los chorros, tienen filmaciones, es muy de mucho lujo, viste, los edificios de los New Rich ahora Tiene como mucha son. seguridad, claro. Mucha seguridad. Entonces, para evitar que venga un chorro de afuera, porque el chorro adentro está lleno, pero para evitar que venga chorro, tienen y hay filmaciones de ¿El Jaime. chorro le teme al chorro? No sé. No, porque que La roba a un relación. ladrón tiene 100 años de perdón. Claro. Hay filmaciones de Jaime corriendo por las escaleras. Bueno. Perfecto, Las muchísimas queremos para el gracias, domingo Mercedes. esa, Hablamos ¿eh? ahora de la situación judicial. Luciana Geuna. Bueno, sí, un poco lo que, para cerrar lo que decía Mercedes recién, lo cierto es que más allá de que esto claramente es una victoria judicial enorme de Jaime, pero no por la victoria judicial en sí misma, sino por la connotación política de esta victoria, él estuvo huyendo de la justicia por las escaleras, pero lo cierto es que logró que la Sala 1 de la Cámara Federal dijera que no correspondía que estuviese detenido, con lo cual ahora, obviamente hasta ahora no lo encontramos en ningún lado, ahora le gusta que le saquen fotos yendo a tribunales porque no quedó preso por el juez Claudio Bonadío, pero destaquemos lo importante, esto lo único que sucedió es que él no va a ir preso durante el proceso, pero Jaime tiene 20 causas, él dice que son 7 y es mentira, son 20 causas de corrupción, de las cuales varias están elevadas a juicio. La última, recordémoslo, que se sumó a su expediente es la de Miriam Quiroga, que dijo, cuando fue a declarar por el tema de los famosos bolsos con plata, ella dijo, contó la anécdota que había contado de Prismo para Todos, pero dijo al que veía siempre con un maletín o un bolso todas las noches a última hora era Ricardo Jaime. Eso hizo que él entrara en otra causa judicial por esta situación, donde se lo está investigando, pero que tiene un montón. Recordemos, no sé, una es la obvia de 11 que está elevada a juicio oral y que le baje, o sea, este juicio oral va a suceder en cualquier momento, se está esperando que le pongan fecha, pero se sabe que para febrero del año que viene, con seguridad, que es cuando se cumple el próximo aniversario del accidente, el juicio va a estar sucediendo, si no es que va a estar terminando. Y la situación de ese juicio es, pero muy comprometida. Lo mismo pasa con una causa elevada a juicio por el propio Bonadío por dádivas. Es decir, recordemos que volaba en aviones privados pagados por un concesionario que es Cirigliano, que está involucrado también en la causa de TVA por la causa 11. Y recordemos también, para dar algunos ejemplos, son muchísimas, son 20, no podemos enumerarlas todas. Y la otra es el enriquecimiento ilícito, que claramente vamos a tener noticias pronto por esta causa porque lo van a llamar indagatoria. Están faltando solo algunos procedimientos que tienen que ver con, si se quiere, burocracia, pero Jaime va a ser llamado indagatoria también por enriquecimiento ilícito, y cuando él dice yo no, es una chicana, otro acto de cinismo, cuando él dice yo no tengo ninguna propiedad en Brasil, o no tengo... Recordemos cómo funciona. El enriquecimiento ilícito es un delito donde se investiga al imputado, digamos, al funcionario y a su entorno, porque claramente cuando querés esconder tu patrimonio solés no ponerlo a tu nombre. Entorno, Entonces, familia, esposa. entorno en este caso es esposa e hijas, que ninguna tenía una actividad comercial como para justificar el crecimiento de su patrimonio, y su testaferro, que era Manuel Vázquez, que también está en esta causa procesado, pero además de otros concesionarios de transporte. Pero lo concreto es eso, sí, es cierto, él la verdad es que declaraba él se declaraba pobre ante la Oficina Anticorrupción, pero tenía y tiene una vida que sin ninguna duda no corresponde concuerda con eso, y eso es Oiga. así porque escondió su patrimonio y los patrimonios de otras personas, que es así como se intenta hacer cuando uno quiere esconder su patrimonio. Muchas gracias, Luciana. 15 minutos para las 12, damos vuelta a la página y hablamos ahora de la marcha atrás del Fondo Monetario Internacional, que no va a apoyar a la Argentina frente a los fondos buitres. ¿Esto es grave? Y es importante porque ustedes recuerden, primero Estados Unidos tomó la determinación de no apoyar a la Argentina, y ahora el FMI, que en realidad el FMI nunca dijo que iba a apoyar a la Argentina, pero sí se iba a presentar a la justicia señalando que si fallaba a favor de la Argentina iba a ser un antecedente
negativo para las reestructuraciones de deuda de Grecia, por todos, ejemplo, claro, de todos los países que están en una situación comprometida, y este podía llegar a ser un caso importante y por lo tanto el FMI estaba pensando menos en la Argentina que en los países europeos. Entonces, después de la decisión de Estados Unidos, dio marcha atrás el FMI, y justamente por este tema vamos a consultarlo a Guillermo Nielsen, que fue secretario de Finanzas y negociador de la deuda, para ver qué importancia tiene, dado lo avanzado que está el juicio contra la Argentina, donde prácticamente creo que lo único que falta decidir ahora es cómo Argentina tiene que pagar la deuda a los acreedores. No está en juicio si hay que pagar o no, sino que eso ya está resuelto. Creo que esa es la decisión de la justicia norteamericana, y hay plazo ahora hasta fin de agosto para que a todo aquel que quería presentarse para hacer algún descargo o alguna observación respecto del caso argentino lo podía hacer. Estados Unidos y el FMI se bajaron de la lista, y entonces Guillermo Nielsen, la pregunta es, Ismael Bermúdez lo saluda, ¿qué importancia tiene esta decisión de Estados Unidos y ahora del FMI de no interceder por Argentina? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, aquí lo primero que hay que ver es que en Estados Unidos la justicia trabaja con mucha independencia. Esa independencia hace que lo que es la posición del gobierno norteamericano no sea demasiado relevante al momento de decidir. Concretamente, el juez Griesa, o frente al tribunal del juez Griesa, se presentó el gobierno americano con un amicus brief, y sin embargo, bueno, el fallo de Griesa fue el que fue. Ahora, en la medida en que la Argentina pretende avanzar hacia la Suprema Corte, evidentemente estas cosas tienen cierta importancia. Pero me parece que esto hay que verlo desde otra perspectiva. La perspectiva tiene que ser argentina, o sea, Argentina está en un sendero donde está teniendo una seguidilla de reveses diplomáticos financieros muy importantes. Y esto en todo caso me parece que es más valioso verlo como a dónde va la tendencia, que nos está marcando un aislamiento financiero fenomenal de Argentina en este momento. El hecho de que un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que venía discutiendo y replanteándose su actitud respecto a las quiebras soberanas, que Christine Lagarde sienta que no puede conseguir una decisión favorable del directorio del fondo y retire lo que ella había señalado, bueno, es grave. Ahora, grave, no es una sí, cosa liviana. Ahora, Nielsen, digamos, para el común de los argentinos, si usted le tiene que decir, bueno, esto, ¿qué significa, qué nos va a pasar a partir de este fallo casi inminente, donde se le diría a la Argentina, mire, ustedes tienen que pagar de esta manera tanta plata a los acreedores privados que no ingresaron al canje? ¿Qué va a significar en términos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida económica y social? Bueno, al común de los argentinos, a los argentinos de a pie, digamos, exactamente, esto le significa una mayor pobreza hacia el futuro. ¿Por qué? Porque significa trabazón para poder ampliar el stock de capital del país. Esto significa imposibilidad de endeudamiento como para ampliar el stock de capital. Y el stock de capital, en definitiva, es lo que da el salario promedio de la economía. Pero antes, la Argentina, si sale este fallo, ¿va a tener que poner dólares arriba de la mesa y dárselo a los acreedores? Sí, acá... ¿Y usted ve al gobierno poniendo los dólares arriba de la mesa? No, acá hay algo que marca, desde mi punto de vista, una estrategia equivocada en cuanto al manejo de esto. Hace un par de días hubo una conferencia de la embajadora argentina en Washington, Cecilia Naón, donde prácticamente planteó que Argentina va a entrar en desacato de lo que decida la Corte de Apelaciones de New York. ¿Pero qué significa desacato? Desacato significa que no va a obedecer. ¿Y qué pasa? Y bueno, es gravísimo. Primero, a ver, la diplomacia tiene sus reglas, y la primera regla de un diplomático es obedecer la ley de un país. Un embajador
si dice algo así, automáticamente es como que deja de estar en ese lugar y en ese momento. O sea, y esto es lo que a mí me preocupa, y esto es lo que está enganchado con el aislamiento de Argentina. O sea, usted lo que está diciendo es que de las palabras de la embajadora se desprende que Argentina, si el fallo es desfavorable, va a entrar en cesación de pago. En desobediencia. En desobediencia judicial. No, en desobediencia judicial, desacato. Y no va a Hay un cumplir, desacato. no, porque Y eso no no va a lo- cumplir con el pago. Y eso no es lo mismo que un default, ni dicen qué tal Nicolás Buñaski soy. ¿Qué tal, Wiñaski? Es más grave que un default. Desde el punto de vista de los usos y costumbres del mercado financiero, es más grave que un default. ¿Por qué? Porque un default puede tener puede Mire que puede usted está ser el diciendo que es más grave resultado- que lo del 2001. ¿Nos está diciendo eso? En algún sentido sí, porque ¿qué es lo que pasa? En el 2001 los números no daban. Sí. O sea, la lógica macroeconómica llevaba que en el sector externo argentino la deuda era incumplible. Es decir, el default del 2001 estaba por encima de la voluntad de los argentinos. Si quería pagar o no quería pagar. Claro, no tenía importa con si qué pagar. quería, claro, no tenía había con qué pagar. no había Sí. con qué. Esto es diferente y el mercado lo ve como algo mucho más fino y mucho más de decisiones de política. Acá estamos hablando de decisiones. Si la decisión es el desacato, bueno, realmente yo estuve buscando a ver si hay antecedentes de desacato de países por la deuda en los tribunales de New York. Ujú. Y si hay, yo no encontré los antecedentes. Pero lo que significa es que a Argentina le va a costar muchísimo volver al mercado más eficiente de deuda del mundo, que tiene su centro en New York. Pero Dicen- antes, si hay desacato, ¿qué significa? ¿Que mañana hay un avión argentino y No, bueno. la justicia norteamericana lo embarga? No, a ver, O las cuentas que hay en el en los bancos de Estados Unidos del gobierno argentino pueden ser incautados. No, todo eso ya fue transitado. Hay cantidad de aspectos que tienen una cobertura diplomática. O sea, por la Convención de Viena no se pueden embargar las cuentas diplomáticas de Argentina en el exterior. Por la Convención de Viena no se pueden embargar ni los navíos ni las aeronaves que tengan matrícula militar. Sí. Entonces, esto no... el mundo tiene limitaciones para accionar. Tiene limitaciones para accionar en lo puntual y en ese momento. Esto es más una cuestión ambiental. A ver si trato de ponerlo en términos que no es que uno va a tener que pagar porque hay un embargo. No, hay una cuestión ambiental de aislamiento Entramos en de la lista. Argentina de la globalización. Estaremos en una lista negra, digamos, y nadie le va a dar un préstamo, ni Exactamente, eso es lo que usted quiere decir. Y a los embajadores no lo va a recibir ni el portero del Departamento de Estado, ese Nielsen, tipo de cosas. ¿Qué tal? Guadalupe Vázquez lo saluda. Justamente lo que usted dice se traduce en un editorial que sacó el Financial Times, donde pone de título "Sorry Argentina, you are on your own after all". O sea, lo siento Argentina, estás Sí. sola después de todo, tenés que ¿De arreglártela cuándo es? ¿De por qué tu fecha cuenta. Es de ahora, de las últimas 10 ¿Es horas. de hoy? Sí. Ajá, no lo vi. Bueno. Digamos, el establishment financiero le está dando la espalda a Argentina. Claro, y acá a mí me parece que es importante hacer una reflexión seria sobre esto. Esto no es una cuestión menor, porque esto va a tener implicancias durante mucho tiempo hacia el futuro. Ahora O sea, dicen, llegamos a esta situación porque finalmente detrás de estos acreedores están los fondos buitres. Entonces uno mira y dice lo siguiente: estos fondos buitres son la peor calificación. Compraron a 2,50 y ahora Está se bien, quieren pero llevar 100 no. con todos los premios. Está bien, eso es así, pero ¿sabe qué? Hay una cosa aquí que está antes que eso, y es la legalidad. Los tribunales... Bueno, pero lo la que están Argentina haciendo dice, es yo les evaluar dejé la entrar... legalidad. Sí, pero yo los dejé entrar al canje, no quisieron entrar al canje, ¿por qué les voy a dar a los fondos buitres más de lo que le di a aquellos que sí ingresaron al canje? No, está bien, pero a la vez lo que la justicia está determinando, ya determinó en realidad, Sí. no es que está determinando, esto ya es cosa jugada en algún sentido. Lo que está diciendo es, los bonos que no entraron al canje, con legislación New York,
son contratos incumplidos. Argentina tiene que cumplir estos contratos y tiene que pagar 1.330 millones de dólares. Eso porque nosotros pusimos que nos sometíamos a la legislación extranjera, en este caso de Estados Unidos. Pero sí, pero es lo normal, es lo normal. Si no uno digo esto quiere... por el tema de Chevron, veo que también en el caso de Chevron. No, pero mañana hay un litigio y vamos a Francia. Claro, conservemos el equilibrio en estas cosas. El mundo funciona de cierta manera. Si uno quiere beneficiarse con las bajas tasas que tiene el mercado financiero neoyorquino, tiene que seguir una serie de reglas. Una de las reglas es legislación New York. Uno no puede ir al mercado neoyorquino con legislación Buenos Aires. No es confiable legislación Buenos Aires. Entonces, es legislación New York para emisión de bonos y es legislación New York para acuerdos con grandes corporaciones, como fue el caso de Vaca Muerta de Chevron. Dejemos de lado, estoy tratando de hacer algo desapasionado, dejemos de lado las banderas políticas, dejemos de lado los discursos de barricada, no, cómo funciona el mundo. Ahora, Nielsen, si la Argentina, vamos a suponer, dice, bueno, yo pago, tendría que poner, ¿cuánto ahora? 1.300 millones. 1.330 millones. 1.330 millones. Las reservas están cayendo, hemos perdido... Pero parece, menos costo que este costo que dice Nielsen, No sé, porque hay, las reservas bajan y después, ojo, después están todos los otros acreedores que no ingresaron al canje que van a tratar de repetir, porque lo que no ingresaron al canje son 13.000 millones, creo. Esto es solamente una pequeña parte de lo que no entró. No, acá hay implicancias. Y después está la deuda con el Club de París. Perdóneme, Ismael, acá no hay que ver la foto, acá hay que ver la película. Y hay que ver la película no hacia atrás, sino hacia adelante. La Argentina es un país que tiene problemas serísimos de capacidad de ahorro y de capacidad de inversión. Acá, para desarrollar en serio algo muy comentado y muy hasta trillado, diría yo, como es Loma de la Lata, usted necesita 10 acuerdos como los de Chevron. Necesita 10 acuerdos. Para dar una idea de las magnitudes, cualquiera que recorra el país sabe que las rutas están en un estado bastante lamentable. Hay que hacer rutas, hay que ampliar la capacidad de generación eléctrica. Está, en algún sentido, podemos decir, hay muchas cosas que están por hacerse y eso va a requerir capitales baratos. Los capitales baratos están en New York o están en Londres. A la última pregunta, Nielsen, y breve porque ya se nos viene el informativo. Si usted fuese secretario de Finanzas, ¿usted le recomendaría a la presidenta que ponga los 1.300 millones? Es más complejo que eso, porque hay implicancias. Acá hay toda una cuestión que nos excede. Acá necesitamos volver a hacer una diplomacia financiera inteligente. Esto está absolutamente ausente en los últimos años. Bueno, Nielsen, le agradecemos el contacto y bueno, creo que es un diagnóstico bastante severo y muy preocupante, ¿no, Fernández? Así es, sorprendente, preocupante, y vamos a ver, con implicancias de política internacional gravísimas, ¿no? Vamos a ver, tal vez sea un amague lo que está haciendo el kirchnerismo y finalmente haga otra cosa. Hay que ver también si la embajadora de muy corta edad y cero experiencia en el plano internacional está a la altura, ¿no? De hacer esta diplomacia. Pero no creo que la mandaron allí justamente porque es del riñón del poder oficial. Sí. Son las 12, hacemos las noticias, después la tanda hasta las 2 de la tarde. No te muevas de Mitre. Mitre y el campo. Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario. Si acá se siente el frío en el estudio de Radio Mitre, no me quiero imaginar en la rural, ¿no? Se debe estar sintiendo así como un poquito de frío, ¿no? Exactamente. La gente que tiene que hacer la cola ahí por... y bueno, pero la gente que va es porque le gusta. La gente Sarna con gusto no pica. Él entra directamente, no tiene que hacer la cola. Estamos hablando de Martín Melo, a quien ya tenemos en línea. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola Adriana, buenas tardes. Hola a todo el equipo y a la audiencia. Un gusto de saludarlos nuevamente. Desde aquí, desde la rural de Palermo, más precisamente estamos en el estudio móvil de Radio Mitre, una jornada a pleno sol, mucho público ya está recorriendo esta muestra agropecuaria y nosotros estamos aquí
para contarles muchas particularidades que tiene esta jornada de miércoles aquí en la rural de Palermo. Si me permitís, Adriana, quiero saludar a toda la gente que en el día de ayer se acercó al estudio móvil de Radio Mitre para saludarnos, a Rosso de la provincia de Santa Fe, a Carola Castro, gente de la provincia de La Pampa, de Corrientes, de la provincia de Buenos Aires, de Salta, que nos felicita a todos por este micro agropecuario y obviamente por los demás micros que realizamos en los diferentes programas de la radio, Adriana. Perfecto. Bueno, vamos con la información del día de hoy. En estos momentos, tribunas colmadas en la pista central de Palermo. El jurado está trabajando para elegir a los mejores exponentes de diferentes razas, como Hereford, caballo de polo y los terneros Angus. Comenzaron los remates en el día de ayer. Dicha actividad va a continuar en esta jornada a partir de las 4 de la tarde con el remate de los caballos de polo, y el récord de ventas hasta el momento en esta Palermo 2013 fue en la noche de ayer. Por un Bradford se llegó a pagar 610.000 pesos, todo un récord en esta edición de la rural de Palermo. En lo que respecta a las visitas políticas, estaba programada la visita de la senadora Laura Montero para mañana. Va a estar aquí en Palermo el senador radical Ernesto Sanz, y se espera para las 3:30 de la tarde la llegada del... Martín, la llegada de él, y ahí se cortó un poquito la comunicación, no te estamos recibiendo bien. Bueno, se cortó y que no está la nata, entonces se pierde la magia. Nos cortó él. Se cortó la onda, por favor. Esto es mala onda, les corto. Ay, estaba tan interesante, ¿no? Estábamos todos parecía acá. que iba a decir que hubiera alguien re importante. Parecía que Claro. era una columna periodística. Para mí que lo hace a propósito, Claro, para generar expectativas. para generar ¿Sabes un lo que poco pasa? de... La nata saca lo peor de Melo. Sí, es cierto. No Pero está. fíjense que cuando no está la nata, Unos qué cuantos bien que saca lo sale peor Melo. la nata. Sí. ¿Lo recuperamos? ¿Lo tenemos nuevamente? Ahí, Martín, ¿nos Sí, escuchás? Adriana, Ahí acá está. estamos. ¿Hasta dónde me escucharon? Así Bueno. que vamos Estaba La por que hacer el dijiste, anuncio hola, de ¿qué quién tal? iba. Buen día, ¿cómo le va? Estabas por tirar la primicia. Bueno, nada, estábamos hablando un poco de lo que de las actividades que se están desarrollando aquí en la rural de Palermo. Hablamos del jurado en pista central con tribunas colmadas. Lo que fue el récord ayer de ventas de un Bradford, se pagó 610.000 pesos. Están los dirigentes de la mesa de enlace, en minutitos nada más van a mantener una reunión entre ellos, y además están concientizando a la gente sobre la distorsión de los precios que percibe el productor y que paga el consumidor en la góndola. Y se espera la visita de la senadora por Mendoza, Laura Montero, y también a las 3:30 de la tarde va a estar José María Echeverri, que es el intendente de Olavarría. A las 4 de la tarde se va a realizar el lanzamiento de la Expo Olavarría. Pero ¿por qué lo menciona Echeverri? Porque es un hombre muy cercano al intendente de Tigre, candidato a diputado nacional, Sergio Massa. Pero para hablar un poco de las particularidades que tiene esta Palermo 2013, hubo ayer algo que me sorprendió y que me llamó poderosamente la atención. Más de 8.000 personas estuvieron ayer recorriendo todo lo que es el sector de los pollitos, ¿no? Del lugar donde están naciendo los pollos aquí en la rural de Palermo. Y es para eso he convocado al señor Carlos Bocalandro, que es el presidente de la Asociación Civil de Cunicultores y Avicultores de la República Argentina. Adriana Verón, vos podés dialogar con Carlos para conocer de cuál es la actividad que están desarrollando en esta importante muestra agropecuaria aquí en la capital federal. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Adriana, un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, ¿qué nos puede contar entonces de las actividades que están realizando en este momento? Bueno, las actividades normales nuestras de todos los años en Palermo es la clasificación de los ejemplares de avicultura y cunicultura en el pabellón correspondiente. Este año se ha implementado, a pedido de la Sociedad Rural Argentina, digamos, entretenimientos para chicos y además, por supuesto, para los grandes. Y hemos desarrollado al lado de nuestro stand institucional una nacedora en la cual los visitantes pueden ver lo que es el nacimiento de un pollo. Claro, cuando se rompe el huevo. Cuando rompe el caja, exactamente. ¿Cómo hacen para calcular justo? No, bueno, el proceso de incubación son 21 días. Entonces nosotros estamos trayendo
cada 2 días Sí. huevos que están ya fertilizados, desarrollado. El pollito a los 18 días está totalmente completo, respira a través de la cámara de aire que tiene el huevo. Entonces lo tenemos en ese predio. El día 19 lo bajamos a la nacedora, que este año la hicimos totalmente transparente, cosa no común. Entonces las personas que se acercan tienen exactamente el momento en que el pollito está rompiendo. A veces tarda un poquito más, se quedan 10 minutos, 15, media hora, pero cuando... Imagino la sorpresa, ¿no?, de los chicos. Es como una incubadora. Claro, sí, las incubadoras son las que realmente hacen el proceso de incubación hasta los 18 días. Después los pasamos a las nacedoras, que realmente es ahí donde nace el pollito, y es lo que hemos habilitado. O sea, lo que se utiliza ahora para ver el nacimiento es solamente una nacedora. ¿Y cuánto vale una gallina así que tenga una buena producción de huevos? Bueno, nosotros si vamos a separar un poquito las cosas. Sí. Los ejemplares que ingresan acá a Palermo son reproductores. Ajá. Los pollitos que están naciendo son hijos de algunos de esos reproductores. Este año, por ejemplo, el remate ayer se pagó 1.900 pesos un pollo Orpington Leonado, que es una raza... ¿1.900? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre... Gran Campeón. Entre ese pollo Gran Campeón y otro... Segundo premio. Y el segundo, digamos, sí. Bueno, a veces no tienen tantas diferencias, a veces en el precio sí, no tienen tantas diferencias en cuanto a su conformación, o sea, al trabajo que tiene que hacer el jurado. Pero eso fue el récord, 1.900 pesos, después la media fue entre 600 y 700, y bueno, ya salían con base de 350 pesos un animal premiado. Señor, sí. ¿El pollito es la parte amarilla del huevo? No. Ah, qué suerte, qué suerte. El pollito se desarrolla en lo que nosotros llamamos albúmina, o sea, la clara, lo que se conoce como clara. Ajá. Pero el huevo que nosotros comemos no es un óvulo, no es un huevo fecundado. No hay pollito ahí, no hay pollito. No, el huevo para consumo hace muchos años ya que es un huevo no fértil. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda está correcto lo que dice usted. El huevo es la ovulación de la gallina. Se quedó en el camino ahí, ¿no? No llegó a concretar. No hay concepción. No, es la ovulación, de la hembra. A mí me persigue una pregunta hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue que los huevos perdieron el gusto a huevo? Porque los huevos que compramos en el supermercado son como una porque tenés que ir a comprarlos a la granja. Claro, bueno, hay distintos tipos. Ahora ya se está empezando a trabajar con un nivel de, no solo de huevos, sino de pollo también más ecológico. Pero le quería completar el tema. El pollito se desarrolla en la albúmina, o sea, la parte clara. La yema sirve para ir nutriendo el desarrollo del embrión, e incluso cuando nace, entre 20 y 21 días, tiene todavía 48 horas para que queda un resto de esa yema que nosotros llamamos comúnmente dentro de su estómago para poder alimentarlo durante 48 horas. Así que además lo que más digamos asombra a las personas que no lo conocen, que no lo han visto nunca, es que el pollito nace, bueno, totalmente exhausto y mojado. A las 3-4 horas está totalmente seco. Lo bajamos a la nacedora, a la criadora, que es la que tenemos también ahí con calor y con luz y con alimento, y los pollitos van directamente a tomar y a comer. Claro. O sea, son es asombroso como tienen ese instinto, ¿verdad? Ni bien nacen. Sí, ni bien nacen, se puede manejar por sí solo, cosa que no podemos hacer. Y ahí viene la expresión como un pollito mojado. Claro, ¿no? Pollito mojado. Le agradecemos muchísimo, y le deseamos lo mejor. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Martín, ¿estás por ahí?
Acá estoy, chicos. Perfecto, Gracias, Eliana. entonces te agradecemos. Yo conozco una vecina Ay, mira. que ha comprado una gallina Qué lindo que parece tema. una sardina. Qué lindo. Bueno, con esta Gallina canción, turuleca. con esta canción te despedimos entonces. Será hasta mañana. Un gusto, Adriana. Hasta luego. mañana. Chao, chao. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. Después de hoy va a haber un antes y un después en la 9 de julio en Capital Federal. ¿Por qué? Porque arranca el Metrobús ahí en la 9 de julio, cambia el recorrido de 22 líneas de colectivos. No habrá más colectivos en Cerrito, Lima, Pellegrini e Irigoyen. 11 líneas pasarán a usar los carriles centrales de la 9 de julio y las otras tendrán nuevos trayectos para liberar las calles laterales. Las que van a transitar por los carriles nuevos son Atención, ¿Cuál? 9, 10, 17, 45, 59, 67, 70, 91, 98, 100 y 129. Los colectivos van a parar en estaciones ubicadas en el eje central de la avenida. Como se sube a los coches por la derecha, los vehículos van a circular en sentido contrario a lo de los autos. Vamos a ver cómo se está organizando todo esto, cómo van los preparativos, las expectativas con Mercedes, que está ahí frente al Colón. Mercedes. Sí, bueno, les cuento, cotillón amarillo en toda la 9 de julio de punta a punta, globos amarillos, esto entre nosotros, ¿no? El Metrobús, bueno, empieza, está todo bien, pero esto es un acto de campaña también, no solo la de Cristina. Claro. Bueno, han decorado toda la 9 de julio con globos, con banderines, Ciudad Verde, han puesto una gran pantalla gigante frente al Teatro Colón, porque en realidad, de acá, de la estación Teatro Colón, en un ratito va a salir el primer Metrobús, que creo que es, por lo que veo que está estacionado, uno de la línea 59, y va a venir Macri y todos los funcionarios. Les digo que hay funcionarios hasta del 17º rango del gobierno porteño. Me estoy encontrando un montón de gente conocida que ha sido convocada para acá, para el acto. ¿Habrá asiento para todos? Ay, mira, en los colectivos, los que viajamos en las horas pico, nunca tenemos asiento para todos. Eso lo veo muy difícil. Mercedes, Mira, ¿y cómo está el tránsito alrededor? Bueno, está como todos los días en realidad, porque todavía no empezó a funcionar. El primero, oficialmente, digamos, lo va a lanzar Macri ahora cuando haga el acto, pero va a empezar a circular para toda la gente a partir de las 2 de la tarde. Lo que estaba viendo es que las paradas de colectivos nos decían que ya habían puesto los carteles del nuevo recorrido, porque hay un montón de líneas de colectivos, sobre todo las 11 que no se trasladan al centro de la avenida, sino que cambian totalmente de recorrido, que la gente necesita que le pongan un cartel para ver dónde está la parada, cuál es el nuevo recorrido, ¿no? Sobre todo los que tomamos todos los días, que no sabemos a dónde, bien por dónde van a ir. Entonces, digamos, las que no utilizan la traza del Metrobús, como el 5, el 6, el 24, el 26, el 53, 75, 98, 115, 152, 195, 7 y 111. Estas son las que cambian de recorrido totalmente, porque las otras van a ir por adentro de la avenida. Bueno, recién estaba hablando con la gente. Lo que escuchan, vieron que escuchan como un scratch de fondo. Sí. Bueno, es que lo que le corta el glamour al acto. Son miembros de cooperativas que trabajan para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que están haciendo un scratch a Macri. Así que no todo sí está acá en el lugar. Pero me interesaba hablar con la gente, con el colectivero, con el del taxi, con la gente que anda todos los días por la 9 de julio, a ver qué le parece este proyecto. Escuché lo que me decían. Señor, usted que es taxista, ¿qué opina del Metrobús? Bueno, considero que es un tema positivo porque va a liberar otros carriles para los autos particulares y los taxis, yendo los colectivos por el centro. Considero que puede ser muy positivo. O sea que los taxistas lo favorecen. Supongo que sí. El Metrobús de Juan B. Justo a nosotros nos favoreció. Discúlpame, vos que andás acá a la 9 de julio con la bici, ¿qué te parece el Metrobús? Me gustaría verlo cómo funciona para saber si es mejor o no de lo que el transporte anterior. Señor, usted que es colectivero, ¿qué opina del Metrobús? Creo que va a andar bien, que va a agilizar mucho el tráfico. Y el tiempo de traslado va a ser mucho menor al que venía siendo hasta ahora, ¿no? Señor, usted que está esperando acá el colectivo, ¿qué le parece el Metrobús? Tendría que esperar a ver cómo funciona. No estoy de acuerdo con el cambio que le han hecho a la cara de la ciudad.
me parece que hubiera sido mejor buscar otra alternativa. ¿Qué colectivo espera? El 59. Señor, usted que chofer en la 70, ¿qué opina del Metrobús? Mira, espero que funcione, quiero que funcione. La verdad que para nosotros va a ser un alivio esto. Bueno, como verían, cuando ven, los taxistas y colectiveros están bastante de acuerdo y la gente cauta, quiere esperar a ver qué pasa. Es cuestión de tiempo, vamos a ver entonces cómo funciona. Mercedes, te agradecemos muchísimo, un beso. Hasta luego. Hasta luego, Mercedes Ninzi, desde la 9 de julio con los preparativos. Se viene el estreno del Metrobús 1230 Mitre. Informa primero. Working hard to get my feel. Everybody wants a thrill. 12:37 del mediodía, qué difícil se hace a veces arrancar el día, ¿no? No me quiero imaginar lo que debe ser arrancar un negocio propio, pero por suerte el Banco Ciudad te da ese empujón que vos necesitas, ¿Ah, sí? ofreciéndote, claro, Jorge, ofreciéndote un crédito para tu pyme con las mejores tasas del mercado. Si querés saber más, acércate a cualquiera de sus sucursales o entra en bancociudad.com.ar. Bueno, hace creo que 2 domingos más o menos, oímos que Jorge Lanata hacía un editorial donde después de contar de toda esta saga pantagruélica de ostentación y de corrupción desde el poder, de demostrar casas, mansiones, demostrar personas que se han enriquecido a lo largo de la gestión pública, recordaba algunas anécdotas de Ilia, de un presidente que quedó fijado en la memoria de los argentinos por su decencia, por su honestidad, por su bonomía, por ser justamente lo contrario de lo que luego muchos dirigentes, y hoy está más vigente que nunca, fueron. A la vez descubrió que Leandro Ilia, su hijo, es justamente precandidato a diputado nacional por una lista dentro del espacio UNEN, el frente que presenta 4 listas en las PASO. Acordate que las PASO son en la capital federal casi, te diría, junto con Entre Ríos, pero casi el único lugar donde se puede, donde van a ejercer para lo cual fueron creados, ¿no? Realmente se va a poder votar una interna. Las PASO postulan a Elisa Carrió Pino Solanas por Coalición Sur, Martín Lustó y Rodolfo Terraño por Suma Más, Ricardo Gilavera y Alfonso Pratgay por Juntos. Y bueno, y aquí está Leandro Ilia con César Hueve por presidente Ilia, así se llama. ¿Cómo decirlo? El partido que no, la lista. La lista, sí, que se partía dentro de las PASO. Y tenemos aquí justamente a Leandro para charlar un ratito con él. Primero, ¿qué sintió cuando Lanata hizo esta mención que fue tan comentada, ¿no? Sobre su padre y las características en contraposición a la política actual, ¿no? Obviamente una gran emoción personal, porque yo a este tema lo viví, así que a mí no me lo contaron, yo lo viví personalmente. ¿Cuántos años tenía usted cuando...? Yo tenía 19 años, 19 años, así que yo viví toda la etapa del gobierno, anterior, durante y después del gobierno, así que le quiero agradecer a Jorge sus palabras, realmente elocuentes, contundentes. Por otra parte, no solo hago hincapié en la honestidad de los bolsillos livianos, ¿no? Sino en la honestidad intelectual, que yo creo que es lo más importante que define a don Arturo, ¿no? Y así lo trae la historia, después lo pone la historia en su lugar, ya es un hombre de la historia, así que siempre invito a la gente a la gente joven, a la gente no tan joven, que estudie, que vea la obra de él en 2 años y 8 meses lo que hizo, ¿no? Entonces yo creo que la historia de él, de lucha, de vida, una vida muy sacrificada, una vida dedicada íntegramente al servicio de los demás, como médico, como político. Yo siempre le dije que era más político que médico, pero bueno, es una simbiosis perfecta, ¿no? Así que bueno, mi agradecimiento a Jorge por las palabras que dijo en el programa desde ya,
a todos ustedes, a todos los que componen el programa, y sin duda este hincapié en la honestidad intelectual. ¿Por qué hago este hincapié en la Pero no honestidad está intelectual? de moda, Leandro. Se da cuenta usted, ¿no? No, me doy cuenta perfectamente. No por está eso de quiero moda hacer... ni la honestidad intelectual ni Así la es, otra. por eso. La otra menos todavía. Por eso, mucho menos. Por eso hago hincapié en la honestidad intelectual. ¿Por qué? Porque él cumplió todo lo que prometió. Esto es lo importante. ¿Y cuál es el recuerdo más fuerte que tiene hoy de la presidencia de su padre? ¿O algún recuerdo muy significativo? Muchos. Por ejemplo, la entrevista que le pide Matt Clinton, embajador de Estados Unidos en la Argentina, cuando mi padre anula los contratos de petróleo, que me hacía una promesa electoral. Esto lo vi yo personalmente porque mi madre no estaba en Olivos. Lo recibo yo con el canciller Salvador Ortiz porque había pedido una reunión urgente. El embajador, yo tenía un pequeño hábitat, diríamos, a la vuelta del salón donde se recibían las visitas. Yo ahí escuchaba todas las conversaciones. La conversación empieza más o menos de este modo. Bueno, mi padre baja, lo recibo yo, mi padre baja, entra solo con el embajador, y mi padre le dice, bueno, muy bien, lo escucho. Entonces él empieza a hablar diciendo que si no anulaban esta disposición de los contratos de petróleo, Estados Unidos no iba a ayudar más a la Argentina. Entonces mi padre le pregunta, ¿usted no habla en nombre del gobierno de los Estados Unidos? Y ahí teclea, no se esperaba con esta pregunta, diríamos, y dice, bueno, yo hablé también en nombre de las empresas de Estados Unidos. Bueno, dice, bueno, acá se termina la conversación, pues yo tenía una conversación telefónica con el presidente Kennedy, le expliqué la situación. Él está totalmente de acuerdo con la decisión de Estado, es una decisión política, y después si habría un tema jurídico que lo discutan en la justicia. Acá la justicia es independiente. Mi padre no puso ningún juez, más, y te podría contar muchas anécdotas más. Cuando asumió mi padre, vinieron los 5 miembros de la Corte en ese momento, 5 o 6 de la Corte Suprema, y le presentaron la renuncia como era de estilo. Y mi padre le dice, no, yo se las rechazo la renuncia, y al primero que tienen que juzgar es a mí. Impresionante eso. Y dígame, bueno, ahora está haciendo campaña. Estoy haciendo campaña con la gente, por la gente y para la gente. No desde ahora, de hace muchos años que yo vengo militando, tal vez con bajo perfil. Yo tuve un puesto muy importante en el gobierno de Alfonsín, fui secretario de Estado, conducí la Caja de Asignaciones Familiares, que era un instituto en ese momento muy, muy importante, donde conducí 3.000 personas y administré entre 40 y 50 millones de dólares por mes en una caja empresaria. Y tuve los 6 años de gobierno del doctor Alfonsín, así que uno puede mostrar gestión. Yo puedo mostrar gestión. ¿Y qué le dice la gente? Y la gente se recuerda perfectamente bien de nuestra gestión. Lamentablemente la caja yo la dejé con un superávit muy muy importante, pues vino el señor Cavallo y la pasó al ANSES, es decir, se disolvió la caja, y no cumple con la función que tiene que cumplir. Por eso una de mis propuestas, pues yo quiero las propuestas, yo quiero ir a las propuestas. A mí no me interesa hablar tanto de la gente, de los otros que compiten conmigo, ya hablaremos personalmente de ellos. Yo no tengo nada que decir, yo no hago alusiones personales, sino hago una descripción analítica de la realidad, de lo que la gente vive hoy, ¿no? Uno baja a la gente. Si yo estoy recorriendo la ciudad de Buenos Aires, no de ahora, hace mucho tiempo, ¿y cuál es el problema que le plantea a la gente? Y la gente le plantea la inseguridad. Seguridad es un tema realmente que preocupa a todos, de todos los niveles. La semana pasada estuve en Montes de Oca, en la calle Montes de Oca, y me hice más o menos unos 3 kilómetros de ida a pie y 3 kilómetros de vuelta a pie, entrando en los negocios, conversando con la gente, diciéndole nuestra propuesta. ¿Y qué escuchábamos de la gente? La inseguridad. Acá está la comisaría, pero no pasa nada, la inseguridad. No hay nada. Yo tengo un programa concreto sobre la inseguridad que habría que perfeccionarlo, obviamente, pero primero, lo que yo digo sobre la inseguridad es, primero, a la inseguridad hay que combatirla con la disuasión y la prevención. La inseguridad no se combate con la represión. Esto en primer lugar. ¿Cómo se hace la prevención? Con una coordinación, que no necesita crear ningún tipo de organismo, con una coordinación de los organismos que ya están, ¿sí? Policía Federal, Policía Metropolitana, Policía Bonaerense, Policía Judicial que es muy importante, y también tiene que actuar el sistema carcelario en esto, porque tiene todo algo que ver con todo, ¿no?
como en la vida, todo tiene que ver con todo. Y nosotros creemos que a través de la disuasión, que no es el único problema, la disuasión es una parte, la prevención es una parte. Usted sabe bien que el problema de la inseguridad es un tema muy complejo, porque hay concausas socioeconómicas, socioculturales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que para empezar es muy importante sin crear un ente burocrático nuevo. Y a mí me preguntan, ¿de dónde saca los recursos usted para hacer esto? ¿Sabe dónde saco los recursos? Muy fácil, muy fácil. Cero publicidad. Cero publicidad de los actos de gobierno que se utilizan como campaña política. Cero publicidad. Ahí hay muchos recursos, muchísimos recursos. Y también yo aumentaría, siendo diputado nacional... O sea, usted no querría tener a los medios a su favor, por lo que veo. No. Los medios tienen que cumplir su función. Además, los medios no son publicidad del gobierno, son los medios. Yo respetaría a todos los medios porque nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión. Digo, no publicidad de los actos de gobierno como función de una política de gobierno para hacerse campaña política cuando no hay campaña política. Es decir, utilizar mal los medios. Acá, por ejemplo, se está sobre ejecutando el presupuesto de publicidad y se está subejecutando presupuestos como salud o educación, por ejemplo. Claro. Ahora, Leandro, la gente, lo hemos hablado algunas veces aquí en esta mesa, sí. La gente ha quedado con la impresión de que el radicalismo no puede terminar sus gobiernos. Es decir, le pasó a su padre, le pasó a Alfonsín, que tuvo que entregar antes el gobierno, le pasó a De la Rúa. Y el radicalismo entró, sobre todo después de la alianza, en una crisis indudable, de la cual aún no ha salido. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué le diría a esa gente que dice, no, los radicales ya no pueden gobernar? Pudieron, pero ya no pueden. No, yo creo que esto obedece también a los medios de comunicación. Muchos en su momento con mi padre habló fundamentalmente que desestabilizaron el gobierno de un primer momento, ¿no? Es decir, respetando totalmente la prensa, él no censuró ningún diario, no censuró ninguna revista, a pesar que le pidieron que censurara, no lo hizo y jamás lo iba a hacer, porque él respetaba la libertad de prensa como corresponde y al periodista como corresponde, en su integridad. Por ejemplo, revistas como Primera Plana, Confirmado, Extra, todas estas revistas y algunos medios de comunicación hicieron lo imposible. Timerman, Neusta, Mariano Grondona, Mariano Montemayor. Y si hacemos nombres propios, no me gustan hacer nombres propios, pero estos son los actores que realmente, lamentablemente levantaron su pluma contra la Constitución y la ley, no contra Arturo Illia. Esto es lo importante. Fíjese, si Arturo Illia en 2 años y 8 meses pudo pagar la deuda externa, hizo el salario mínimo vital y móvil, no hizo la resolución 2065 de Naciones Unidas que obligaba a Gran Bretaña a discutir el tema de la soberanía en Malvinas. Fíjese lo que se hubiera evitado. Eso se hace con políticas de Estado. Mi padre tenía un plan nacional de desarrollo, que yo lo quiero reconstruir de alguna manera, que es muy importante. Si acá el país no planifica, el país va a cualquier lado. Es decir, los agentes económicos tienen que tener certeza de lo que se va a hacer. No se puede, mire, una de las cosas que no se puede hacer en política, y esto lo aprendí de mi padre, es la improvisación. No se puede vivir de la improvisación, para la improvisación y por la improvisación. Acá hay que planificar. Planifica todo el mundo, planifica. Planifican las grandes empresas, planifican los gobiernos. Hay que planificar una política a largo plazo, pero mediano a largo plazo. ¿El radicalismo puede recuperar su prestigio? Nosotros estamos en eso. Porque creemos que al radicalismo se lo desalojó en su momento. En el caso de Arturo Illia, hablo específicamente, se lo desalojó realmente con una componenda, diríamos, de sindicatos, de sindicalismo, que respondían a un sector político al cual mi padre le había levantado la proscripción, otro cumplimiento de las promesas del peronismo. Hicieron la vida indecible para que don Arturo siguiera. Se mejoró el salario mínimo, como le decía recién, el salario mínimo del móvil, se mejoró la redistribución del ingreso, se pagó la deuda externa en la Argentina. Se pagó la deuda externa de 3.300 millones que se debía, bajó la deuda externa a 2.600 millones. Si seguía 1 año y medio más, estaba previsto en el Plan Nacional de Desarrollo que nosotros pasamos a ser acreedores internacionales. Yo no quiero hablar del pasado, pero tampoco me puedo olvidar del pasado. Es otro país. Bueno, es otro país. Es cierto, esto es otro país, por eso. Pero hay valores que son intangibles.
hay valores. Yo creo en los valores, y yo creo que hay que restablecer los valores. Y yo creo que el radicalismo en los últimos 20 años se ha equivocado y mucho. Se ha corporizado, prácticamente los partidos políticos son corporaciones políticas. Yo creo que vuelvan a ser partidos políticos. La democracia necesita de partidos políticos fuertes, erguidos. Hay que terminar con la corporación política, porque aparte los partidos políticos no están cumpliendo su rol, porque otros institutos, otros sectores están cubriendo lo que no cubren los partidos políticos. ¿Y qué sectores son esos? Y sectores como la ONG, por ejemplo, algunos clubes de fútbol, por ejemplo, los medios están cubriendo aspectos que tendrían que cubrir los partidos políticos, pero acá los partidos políticos se han encerrado en sí mismos. Es decir, el dirigente no está en contacto con la gente. Esto es lo que yo quiero quebrar, fundamentalmente. ¿Cuál es una de mis propuestas, diríamos? Yo quiero quebrar el tema del distanciamiento del dirigente con la gente. La gente, el dirigente tiene que estar con la gente. Y yo, si estoy en la Cámara de Diputados, voy a estar con la gente. Yo voy a salir de la burbuja de la Cámara de Diputados. Ahí eran los problemas reales, concretos de la gente. Por eso tenemos propuestas. Por ejemplo, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un delito imprescriptible. No puede ser prescriptible la corrupción. Es un derecho humano. Es un derecho humano que tiene que ser, como los derechos humanos, que tienen que ser imprescriptibles. La corrupción tiene que ser imprescriptible. Ningún funcionario público debe enriquecerse. Más aún, mi padre mandó que hizo una especie en el Congreso de la Nación, se hizo una especie que de alguna manera se cumple hoy, en la cual se demostraba primero que el funcionario tenía que declarar todos sus bienes cuando asume, y después tenía que declarar todos sus bienes cuando termina. Eso es una reversión de la carga de la prueba. Eso es lo que leyó Jorge del patrimonio de su padre, que es lo que claro, había dejado y era muy impresionante. Exactamente. ¿Por qué no repite un poco para nuestros oyentes? ¿Se acuerda qué es lo que...? No me acuerdo específicamente cómo lo dijo Jorge, pero es decir, es la reversión de la carga de la prueba. No, pero el listado del patrimonio. No, mire, mi padre no tenía un metro. Un traje, lo sufrí yo, personalmente yo lo sufrí. Así que a mí no me lo puede contar nadie, pues yo soy. Cuéntame. Y claro, yo lo sufro porque mi padre, cuando sale de la casa de gobierno, no tiene dónde ir a vivir. Va a vivir a la casa de un hermano. ¿Y con los familiares qué hacía? Con los hijos, con la mujer, que mi madre estaba operada, venía de Estados Unidos. ¿Dónde íbamos? No teníamos a dónde ir. Mi padre fue a la casa de un hermano, yo caí a la casa de una tía mía, mi hermana tuvo que ir a la casa de otra tía, y mi madre tuvo que ir a una casa de una hermana. Igualito acá. que ahora. Entonces, estas son las realidades. Pues la corrupción, fíjese, hay un informe de Naciones Unidas del año 91, en la cual dice específicamente que la corrupción es uno de los males y uno de los elementos que atrasan los pueblos. La corrupción, en todo su sentido, pública y privada, porque la corrupción no es únicamente un aspecto de propiedad pública, diríamos, ¿no? Sino también privada. Le pido un rápido diagnóstico sí, de lo que fueron estos 10 años del kirchnerismo y lo que vive hoy la Argentina. No, yo creo que lamentablemente hay cosas buenas que se hicieron y hay cosas que no son tan buenas, por supuesto. La lucha contra la corrupción, le acabo de decir, para mí es un delito imprescriptible. Esto lo tenemos como realmente y lo llevaremos a la Cámara. Creo que la asignación universal por hijo es buena, no es perfectible. Creo que la ley de alguna manera de internas simultáneas, abiertas y obligatorias fortalecen los partidos políticos en el buen sentido del término. Es decir, si se toma bien esto, terminaríamos con la corporación de los partidos políticos que se han corporizado porque tienen que subsistir de alguna manera, pero están lejos de la gente. Yo le reitero, yo creo que hay que estar con la gente. Creo que hay políticas de Estado que realmente yo no hubiera votado. Por ejemplo, el caso de YPF. El caso de YPF es un caso muy paradigmático, es un caso para estudiarlo profundamente. Yo no he estado en la Cámara. ¿Usted no hubiese votado la estatización de YPF? Pero no es una estatización la que se hizo. YPF sigue siendo una sociedad anónima. No es una estatización. Ojalá se hubiera hecho una estatización real. Por eso yo no estoy de acuerdo con mucha gente del radicalismo que votó. Como tampoco estoy de acuerdo con mucha gente que nosotros somos partidarios del sistema universal de jubilaciones y pensiones, y después, bueno, fue el peronismo quien hizo la AFJP en este país. La AFJP no la hizo el radicalismo, la hizo el peronismo.
y después fue el peronismo quien quiso estatizar. Es decir, este doble discurso, este doble sentido, esta doble mano, por eso uno tiene que, por lo menos yo lo que trato de hacer es ser coherente en mi vida privada y pública, coherente, la coherencia. Yo no puedo ser un saltimbanqui de los dirigentes, no puedo estar hoy acá y pasado mañana en otro lado, y cuando estoy en otro lado y estuve en el gobierno, criticar al gobierno. Entonces no tengo mucha autoridad moral. Y esta es la distorsión de los valores que existe en la Argentina. ¿Y qué dice usted, sobre todo frente a las críticas del kirchnerismo, que dicen, bueno, a ver, esta alianza, vamos a decirle, este frente de centro-izquierda, llamémoslo así, está lleno de gente que no tiene nada que ver. Carrió con Solá no tiene nada que ver. Se lo compara con la Alianza. Claro, se lo compara con la Alianza como si fuera una especie de bolsa de gatos. ¿Qué dice? Bueno, yo tuve en contra de la Alianza en su momento. Tuve en contra de la Alianza porque no teníamos nada que ver con sectores que se acordó en ese momento. Como no tenemos nada que ver con sectores que están ahora acordando, que además son acuerdos de cúpula, por eso nosotros salimos con una lista... radical. Plenamente radical. No digo plenamente radical, sí. Hay independientes también. No queremos sectarizarlo así y especificarlo en radicalismo, hay gente independiente que nos acompaña. Y lo que queremos es uno de los aspectos que queremos es tratar de ver cómo rescatamos el radicalismo para este país. Este país necesita de partidos políticos fuertes. A mí me parece una crítica totalmente injusta. El kirchnerismo, justamente en su gran apogeo, fue un movimiento que incluyó radicales, peronistas, gente de centro izquierda, independientes, muchísimos funcionarios importantes que fueron funcionarios de la Alianza. Acusan a la centro izquierda de ser un grupo muy de gente muy diferente. Yo no la veo tan diferente, veo que hay matices importantes, por supuesto, pero tampoco me parece que estén en las antípodas de los pensamientos, como tampoco lo creo de Massa, que también es acusado de tener una bolsa de gato. No, creo que tiene el Frente Renovador tiene de todo, como tiene que tener, digamos, mientras que las ideas más o menos estén claras y el espacio sepa dónde va, me parece razonable. Lo hizo el kirchnerismo, lo hizo el menemismo en el inicio, lo hizo Alfonsín también, lo hizo Alfonsín también, ¿no? Bueno, yo le digo, sobre Massa, le puedo decir que Massa recibe un municipio muy bien administrado por un radical que era Ubieto. Sí, se lo reconoce siempre. Bueno, pero no se lo reconoce tanto, No se lo reconoce ahora tanto. Hay una avenida, ¿no? Bueno, la avenida, pero no se lo reconoce tanto. El que plantó las bases del desarrollo de Tigre es Ubieto. Es así, que no nos vendan otra cosa. Y yo fui uno de los hacedores de Alfonsín. Yo tuve en la lucha, en la pelea, así que a mí nadie me puede decir que no estuve. Estuve en la lucha contra la dictadura, estuve en la lucha con Alfonsín y ayudándolo, con mis críticas también, porque yo en ese aspecto yo me mantengo mi autonomía personal, ¿no? Cuando no estaba de acuerdo con alguna cosa se la decía. Un mensaje chiquitito dice que por favor diga dónde está, me gustaría sumarme a su línea de militancia. Mire, los comités nuestros, ¿sabe cuáles son? Los bares de cada uno de los barrios donde vamos. Esos son los comités que tenemos. No tenemos plata, no somos hombres de fortuna, no tenemos plata como los otros actores tal vez, la utilizan, está bien, nosotros no tenemos eso. Lo que tenemos es dignidad, y lo que tenemos es coherencia, y lo que tenemos es seriedad, y lo que tenemos es responsabilidad, y lo que tenemos es idoneidad, porque lo hemos probado, y lo que tenemos es humildad. Acá hay muchos soberbios que no sé por qué son tan soberbios, porque nunca hicieron mucho por este país. Mire, yo he conocido grandes hombres en mi vida. La suerte que tuve ser hijo de don Arturo, y eso me dio la posibilidad de conocer a mucha gente, tanto acá como en el mundo. Lo conocí a De Gaulle, por ejemplo. De Gaulle vino a la Argentina. De Gaulle era un hombre humilde, siendo un grande, que había estado en lo que estuvo De Gaulle, era un hombre humilde. Y yo conozco cada zafarrancho acá, discúlpeme, que se hace esperar a la gente 4 o 5 horas, no la recibe o la recibe en otro lado, siendo diputado nacional, que realmente da pena. Entonces, por eso le decía, los dirigentes estamos alejados de la gente. Yo no me excluyo, yo quiero incluirme en eso para rescatar a la gente y poder llevar al Parlamento Nacional las inquietudes, las necesidades concretas de la gente. Y las hemos estudiado, no vamos a improvisar nada. Por eso le decía recién, por ejemplo, ¿cómo puede ser que un jubilado
que un jubilado hoy, para que tenga su jubilación, espere 10 años, 5 años, su jubilación que le corresponde? ¿Cómo puede ser que no cobre el 82% móvil? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el ANSES, ustedes que están en la investigación, cómo puede ser que el ANSES no dé sus resultados, sus inversiones, su cosa pública? Tiene que publicar los actos. Para eso sí sirve la publicidad, para que den eso, pero no sirve la publicidad cuando se hace desde la publicidad con los dineros del pueblo, que pone el pueblo, ¿no es cierto?, campañas políticas propias. Bueno, y termino sí. diciéndole, no sé si termino ahora, pero diciéndole, tampoco uno se puede asentar en el error del otro para aparecer como que son méritos propios. ¿Está claro lo que digo? Totalmente. Bueno, Leandro, le agradecemos mucho, le deseamos mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. 2 minutos de la 1 de la tarde, Mitre informa primero. 1 de la tarde con 10 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 9 grados 4 décimas, la humedad 69%. Esté como esté el tiempo, siempre está ideal para disfrutar del intenso sabor de un café La Morenita. Café La Morenita, sabor intenso, sabor que perdura. Bueno, momento de agradecimientos, como todos los días, hay que ser agradecidos a la gente que nos acompaña, que nos alienta, que nos alimenta. Gracias a sushifam.com.ar, acordate cada vez que quieras probar un rico sushi, señor sushi, sushifam.com.ar. Agradecemos también a Radio Taxi Ya, la posibilidad de viajar tranquilos y seguros todos los días. Pedir tu taxi llamando al 4904-1010. ¿Notaste, Nicolás Buñaski? ¿Cómo era? 4904-1010. Vemos la calle, ¿no? ¿Cómo? Estamos viendo la calle, digo. Estamos viendo la calle Mansilla, entre Ecuador y Jean Lloré, acá estamos. Agradecemos también a Dos Escudos, Juncal 905, como siempre, y también a la gente de Scarlett, las fantásticas tortas y bagels que nos mandaron. Calentito, lo que es el bagel calentito, Sí, no se puede creer, Es dramático. Y además viene con una mermelada que con el Frambuesa bagel calentito y directamente es impresionante. te mejora la vida. Los podés encontrar en la sucursal Palermo, Caballito, Belgrano y República de la India frente al zoológico, así que muchas gracias, Scarlett. Cambiamos de tema ahora. El argentino Gerardo Tata Martino es el nuevo DT del Barcelona, viaja esta noche para firmar su contrato en reemplazo de Tito Vilanova. El viernes va a ser presentado oficialmente, el encuentro con los jugadores será en Oslo para el amistoso del sábado. Esa es la noticia y la excusa para hablar con Martín Caparrós, que está viviendo allá, que está en Barcelona, que es un apasionado del fútbol, señor futbolero, que lo tenemos del otro lado. ¿No sabe nada? Hola Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? ¿El señor Fernando Díaz? Dice que Sí, sabe de Boca, que es distinto. El señor Caparrós, estuve leyendo su... contestar, dejamos pasar esa provocación. dejemos pasar. Yo creo que Caparrós está ¿Te voy a tirar mis libros de fútbol por la cabeza o lo dejamos pasar? Caparrós está en problemas porque le molesta que no sea Bianchi, uno de Boca, que sea alguien de Rosario, lástima que sea de Newell, ¿no? Pero que sea alguien de Rosario igual le molesta un poco. Eso creo yo, no sé. ¿Es verdad? Eso lo tienen que resolver entre ustedes. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo anda tu vida en Barcelona? Muy agradable, muy productiva. Tengo mucho tiempo para trabajar y escribir lo que tengo que escribir, y puedo dedicarle mucho menos al palabrerío más o menos vacuo de la patria. Y decime una cosa, esos viajes que haces terribles a los lugares más tremendos del mundo, porque hay que contarle a nuestros lectores que está escribiendo un libro sobre el hambre, ni más ni menos, y viajás un poco. Barcelona es tu base de operaciones para ir y volver del infierno muchas veces, ¿no? ¿Seguís con esos viajes? Ahora paré un poco porque estoy escribiendo buena parte. Me falta 1 o 2 que voy a hacer en los próximos meses. Justamente ayer tenía una reunión donde me proponían ir a un par de lugares muy extraños que prefiero ni nombrar por el momento. Pero por ahora estoy más bien concentrado en escribir. Sí. Bueno, ¿y cómo tomaste esta novedad de que un argentino
inesperadamente se hace cargo del Barcelona. ¿Cómo cayó allá y cómo te cayó a vos este asunto? No, a mí me parece interesante, pero lo que me impresionó fue la reacción así como un poco corporativa y casi chauvinista de cierta prensa local, ¿no? Por un lado, digamos, los diarios deportivos barceloneses y barcelonistas, que básicamente son dos, Sport y Mundo Deportivo, que son dos diarios que siguen mucho al Barcelona, se lo tomaron casi como una afrenta. Yo creo que ellos estaban más bien esperando que el técnico fuera Luis Enrique, ¿saben? Un exjugador del Barcelona, que entrenó a sus equipos menores, al B, al Barcelona B, etcétera, etcétera, y lo daban como seguro, lo anunciaban con bombos y platillos, y cuando ese mismo día, el lunes en que se viene anunciándolo, resultó que el elegido era Martino, les dio un ataque. O sea, por un lado porque se habían equivocado mucho, y supongo que por otro lado porque hay como ese espíritu corporativo acá en el que todo el tiempo están repitiendo que lo mejor que le puede pasar al Barcelona es tener un técnico propio, en el sentido de alguien que sale del mismo club, que es una reacción así como entre narcisista y necia, ¿no? Muchas veces la mejor gente no viene del patio de tu casa. Bueno, Messi no vino de ahí. ¿Cómo? Digo, el propio Messi es argentino, ¿no? No se... Sí, y de ahí viene parte del argumento en contra, que están usando cada vez más, que es que, bueno, ya lo han escuchado, que Martino lo puso Messi, lo puso la familia de Messi, etcétera, etcétera. Mira, estaba leyendo esta mañana al director de AS, que es como el diario deportivo prácticamente más influyente acá, y decía, en Barcelona había bastante gente que esperaba a Luis Enrique, al que veían como solución más segura. Martino suplanta esa ilusión tan extendida y eso ya le hacía salir un poco a contrapié. A eso habría que añadir, dice el tipo, cierta desconfianza que en este país existe hacia los argentinos. Son muy chauvinistas. Sí. ¿Y quién te parece que eligió a Martino y por qué, Martín? Ya, probablemente los Messi hayan influido, los Messi padre e hijo de alguna manera, pero a mí me parece una elección bastante razonable, porque al haberse caído Vilanova, bueno, al haberse apartado por su enfermedad y demás, el Barcelona tenía un problema grave, que es que tenía que elegir un técnico que tuviera cierto peso, porque bueno, hay que tener ese peso para conducir un vestuario lleno de campeones del mundo y con el mejor jugador del mundo, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo no fuera un necio y aceptara que no tiene que imponer su librito, sino hacer jugar a un equipo que lleva 5 años jugando increíblemente de más o menos la misma manera en que venía haciéndolo. Y eso es difícil de encontrar, porque los tipos que tienen cierto peso se la creen mucho en sí mismos y creen que lo que hay que hacer es lo que ellos creen que saben. Entonces, tener un tipo que al mismo tiempo tuviera cierta autoridad, pero tuviera la flexibilidad necesaria como para no romper todo lo que ya está hecho, no era fácil. Y me parece que Martino dio muestras de eso. Jugó de una manera con Paraguay y de otra muy distinta con Newell's, se adaptó, supo hacerlo, y por lo que viene diciendo hasta ahora, acá va a intentar hacerlo también. El problema es que yo creo que lo esperan a la vuelta de la esquina para que al menor claro, trastabilleo le no cuchillen. Claro. Parece difícil, ¿no? Asumir la dirigencia teniendo así como la opinión en contra. Sí, parece difícil y al mismo tiempo es lo mejor que le podía haber pasado en la vida. Imagínate llegar al mejor equipo del mundo, a dirigir al mejor jugador del mundo, sin algo que hace 15 días ni siquiera se imaginaba. Bueno, debe estar por un lado muerto de miedo, por otro lado saltando la pata, ¿no? Martín, ¿seguís muy conectado a la Argentina o tratás de mantenerte al margen? No, sigo leyendo los diarios argentinos todos los días, sigo hablando con amigos y demás, porque entre otras cosas sigo escribiendo en mi blog del diario El País, Pamplinas, y la mayor parte de lo que escribo tiene que ver con la Argentina. Ayer mismo publiqué una columna sobre toda esa rara situación de estos últimos días en que
los medios tradicionales le reprochan al gobierno que haga lo que los medios tradicionales habrían hecho y reprochándole al gobierno que no haga lo que el gobierno diría o dice que en general hacía. Se me salió un trabalengua extraordinario, pero lo que quiero decir es esto de que ahora los que estaban más o menos tranquilos en la dictadura le reprochan al gobierno que no castigue a un militar por lo que hacía en la dictadura, los que están más o menos a favor de la actuación de empresas extranjeras en la Argentina le reprochan al gobierno que dé lugar a Chevron, los que estaban más o menos cómodos con el menemismo le reprochan al gobierno que no castigue su corrupción. Es como una situación... O sea, ves todo patas para arriba, Martín. Bueno, la nota se llama la inversión nacional, justamente, porque me parece que está todo muy invertido, con perdón. Sí. Y seguís puntualmente la situación del kirchnerismo. ¿Qué pensás de este momento? ¿Es distinto este momento de hace un año o hace 2 años? Te sigue obsesionando, Fernández, La interna de la izquierda kirchnerista es como se ha transformado en tu obsesión desde hace... Te sigo, sé que es tu obsesión. No, el blindaje cultural no del es la mía, mira, no es la mía. No, perdóname, el blindaje cultural del kirchnerismo es mi obsesión. Bueno, está bien eso, llamémoslo interna de la izquierda kirchnerista, blindaje cultural, más o menos. Lamentablemente son términos intercambiables. Lo sigo con bastante poco interés. Me parece que ya está jugado todo eso, que todo lo que pasa ahora son las últimas élites que llegan a la orilla y que no va a haber grandes diferencias, grandes novedades en ese sentido. Ya está como, es un discurso que se rompió, que por supuesto eso no es que cae de inmediato y se deshace, se va desarmando de a poco porque es una estructura importante, una armazón discursiva y fáctica y política importante, pero me parece que ya todo lo que podíamos ver ya lo hemos visto, todo lo que podíamos entender lo hemos entendido, y por eso me resulta como un momento un poco, a mí personalmente, poco estimulante para mirar la Argentina, porque es eso, es los últimos efectos de algo que ya sucedió. ¿Vos sabés a ver la destrucción de ese aparato político y discursivo que el kirchnerismo había creado, ¿no? Sigue existiendo en la Argentina, como vos bien sabés, la superstición de que solo el peronismo puede gobernar. Por lo tanto, hay un movimiento para que el peronismo se suceda a sí mismo, ¿no? O sea, se reconvierta una vez más. ¿Lo estás viendo eso? Sí, claramente. El efecto Ave Félix, que yo creo que llamé el argentinismo, en un libro que escribí hace un tiempo, que es de que el peronismo siempre consigue reproducirse a sí mismo, renacer de sus cenizas, convencerte de que el verdadero peronismo no es el que está en el poder, sino que el que está en el poder traicionó los principios, y entonces hay un peronismo que está en el llano, que recupera los verdaderos valores y se opone y va a reformular el peronismo, y entonces llega al poder y traiciona, y entonces hay otro peronismo que está en el llano, que representa los verdaderos principios, y así sucesivamente desde hace 45, 60 años, no sé cuánto tiempo hace que nos vienen corriendo, por decirlo de una manera amable, con ese mecanismo que por alguna razón no sabemos desactivar. Está claro que ahora es el compañero más el que representa mejor esta fórmula, ¿no? Y bueno, y parece que lo está haciendo con cierto éxito. Sin embargo, es dudoso que el aparato cultural, para volver a mi obsesión, perdón, hoy no está la nata, puedo exhibir mis obsesiones tranquilo, que el aparato cultural, el colectivo llamado progresista, los neosetentistas, los viejos setentistas reciclados, es decir, todo este aparato sin el cual Cristina Kirchner solo sería Guido Infran o Alperovich, digamos, es dudoso que sigan a otra persona. Realmente están muy enamorados, ¿no? De este proyecto. No es que sea dudoso, es casi impensable, pero justamente eso responde a lo que yo describía recién. Ahora lo que se postula es que el verdadero peronismo no incluya esto, que este aparato, como vos decís, de viejos setentistas, era una deformación, y entonces ahora tiene que haber un nuevo peronismo que no incluya eso. Así como el peronismo de los Kirchner postuló
que el aparato menemista, mayamista, privatista, etcétera, etcétera, era una deformación y que el verdadero era el que recuperaba los valores de los 70, sobre las no sé cuánto, ahora el que está en el llano y quiere ocupar el lugar, postula que el de los 70 fue una deformación, y así sucesivamente es lo que vienen haciendo, insisto, por lo menos sin duda desde el año 83, no, mucho antes. Ahora, uno podría decir formalmente, Martín, que vos estás viviendo en España y estás trabajando en África y en otros lugares, porque tenés un proyecto, bla, 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 ¿no? Pero yo sé que en el fondo estás en España porque, como mucha gente, siente una enorme fatiga por lo que se discute en la Argentina. A vos la política no te pasa de largo, no es un problema menor en tu vida, es algo absolutamente central y te diría emocional, porque para todos nosotros la política no es solo racional, es emocional también, ¿no? ¿Es así? Sí, de algún modo es así, claro, un poco por lo que les decía hace un ratito, porque me parece que todo lo que había para entender en este proceso ya fue entendido, ya fue dicho, ya está más o menos claro. Entonces que lo que pasa ahora es como una repetición de lo mismo y que me da la sensación de que nos hace perder una y otra vez el tiempo, que cuando uno se pone más viejo se vuelve más avaro de ese tiempo, porque siente que cada vez se queda menos, y que este efecto calecita del país, yo lo llamaba más de una vez, el país calecita, es muy desesperante, quiere decir que estamos otra vez en la misma situación, y otra vez, y no conseguimos salir de ese rublo interminable. Sí, claro que me desespera. ¿Sabes, Martín, que estamos sabiendo hacerlo? La presidenta, no, te decía que la presidenta y muchos funcionarios, y es como un discurso muy repetido, dicen todo el tiempo que Europa se cayó a pedazos, que es una crisis infernal, como dando a entender de que porque acá no hicieron kirchnerismo. Claro, sí, como que acá estamos mejor. ¿Cómo está España? Bueno, España tiene muchos problemas, por supuesto, ya lo sabemos todos, hay mucho desempleo, aunque por supuesto las cifras del desempleo tampoco traducen exactamente la realidad, porque hay mucho empleo, digamos, que llamaríamos negro, digamos, mucho empleo formal, cosas por el estilo. B, no es que economía B. 5% de la población. Claro. ¿Cómo? Economía B, le dicen ahí, ¿no? Sí, claro, no es que haya un 25% de la población que no trabaja, porque en esas condiciones ningún país es viable. Claro. Pero hay una cantidad importante de desempleo, hay problemas económicos serios, hay problemas también políticos. Bueno, ustedes vieron estos días el tema de los dineros de los fondos reservados, digamos, del Partido Popular, con el ex tesorero Bárcenas, que ahora tocó al presidente de gobierno, a Rajoy. Hay muchas líneas de problemas y hay un grado, un nivel de pobreza que, siendo infinitamente más bajo que de cualquier país latinoamericano y por supuesto el argentino, es alto para lo que había sido el nivel de vida español de los últimos 20 o 30 años. Pero digo, con toda esa crisis innegable, es un país que está donde se vive, donde toda la población vive muchísimo mejor que, lamentablemente, que lo que se vive en nuestros países. Quiero decir, la red de contención que un país que hasta hace 5 años era el 8º más rico del mundo y que ahora sigue siendo el 13º o 14º más rico del mundo debe ofrecer a sus ciudadanos, no tiene nada que ver con la red de contención argentina. Es decir, no hay esos terribles bolsones de marginalidad, la escuela pública sigue funcionando, se limita, la salud pública sigue funcionando, se limita, pero digo, todo eso está en marcha, y en ese sentido cualquiera de esas comparaciones son humillantes para nosotros, digo, no habría que hacerlas. Martín, Flavia Pitela te saluda. Te saco un poquito del tema de la política y te llevo al mundo de los libros. Este libro que estás escribiendo en este momento sobre el hambre tiene más que ver con tu rol de escritor cronista o ensayista. ¿Cómo viene? ¿Cómo pinta? Porque siendo que estás viajando tanto... Sí, yo no los pienso como dos actividades o dos géneros diferentes. Yo trato de escribir, ya lo decía en uno de los últimos, contra el cambio, una crónica que piensa o un ensayo que cuenta, y esa es un poco la idea de
libro sobre el hambre. O sea, va a ser una mezcla de relato de muchas situaciones que he ido viendo en distintos lugares del mundo, de muchas vidas, de muchas cuestiones, y un intento de análisis y de comprensión de por qué seguimos viviendo en un mundo en el que hay 1.000 millones de personas que no comen lo que deberían. Claro. Bueno. Bueno, Martín, gracias por todo. Te envidiamos por estar ahí en Barcelona. Qué lindo Barcelona. No, a ustedes les gusta mucho estar ahí, estar en la pelea, ayudar. No te creas, No te creas para nada. Te digo, salir del micromundo para irse a escribir a Barcelona. Me gustaría ser un guiri ahí en Barcelona, y que vayamos a pasar juntos. Pero bueno, alguna vez lo haremos. Te mandamos un fuerte abrazo, Mopi. Abrazos para todos. Siempre. Chau, chau. Estamos entrando en la última media hora del programa. Estábamos en comunicación con Martín Caparrós. Vamos a las noticias y volvemos, dale. Estamos llegando al final del día de hoy de La Nata Sin Filtro. 20 minutos nada más para las 2, 11 grados 6 décimas. Aprovecha si podés de la mediodía tarde que tenemos, porque tenemos un buen sol y demás. Y qué lindo ir a un parque, por ejemplo, ahora sentarse y leer un buen libro, ¿no? O quedarte en tu casa, dejás entrar el sol por la ventana y te acostás. Claro, ¿Salió el sol? que entre, sí, salió el sol. Y si no sabes qué leer, el amanecer. ¿Salió? ¿En serio? ¿Cómo? Es que hoy tuve un día re gris. Te sigue la nubecita hoy, ¿viste? La nube de los cómics. Sí, bueno, sí. te decía, si no sabes qué leer, llega nuestra gurú en la lectura. Ella siempre nos guía, Flavia Pitela. Miren, lo que me pasó fue que estuve como revisando la lista de libros que vengo recomendando y me agarró como un ataque de autocrítica y digo, vengo recomendando bajones. Pero está bueno. Yo que los estoy leyendo los reconozco, pero están buenos igual, están buenos. Pero son siempre como muy trágicos. De hecho, sí. hoy entraste a la oficina de preproducción. Tengo 2 novelas divertidas. Exacto. Así que muy rapidito porque sé que estamos cortos de tiempo, pero quiero recomendarles 2 novelas. Una más ya clásica, aunque es una novela de 1957, pero ya es un clásico de la literatura, que es El varón rampante de Italo Calvino. ¿Y por qué recomendarlo como literatura pum para arriba? Porque es desopilante. Para empezar, Italo Calvino es tal vez el mejor escritor italiano del siglo XX y lo que va del XXI. Es un gran genio de la literatura, es alguien que rompió con todos los parámetros que se conocían de la literatura y cada vez que se reinventó creó textos maravillosos. El varón rampante, varón con B larga, es la historia de Cosimo, que es un nene de 12 años que un día se enoja con los papás porque le hacen comer ostras o alguna... No es un nene ya. Bueno, un adolescente. Estamos hablando del año 1767 y dice, bueno, que se enoja y se sube a un árbol. Y ¿El varón rampante? El nene se sube a un árbol, Cosimo. El padre dice, bajate, Cosimo, de ahí, Bájate, por favor. papu. No, dice, no me voy a bajar más. Bajate. Lo logran bajar. Y al otro día se enoja por otra cosa y se sube al árbol de nuevo. Y va el padre, el hermano, que es el que cuenta la historia, le dice, por favor, Cosimo, bajate del árbol. No, dice, no me voy a bajar más. Y el padre le dice, cuando te des cuenta que esto es un error, te vas a bajar. Y no se bajó nunca más. ¿Y cómo comía? ¿Qué hacía? No se bajó nunca más. Chicos, esta es la historia de una persona que a los 12 años se subió a un árbol y murió arriba de un árbol. No. Y pasa la vida entera arriba del árbol y pasa por debajo del el fin de siglo, el fin de una era humana y sobre todo en Europa, el principio de la modernidad. Pasa hasta Napoleón por abajo del árbol. Tiene amigos, tiene filósofos que se acercan a hablar con él, escribe, lee Duermen mucho. le dan de Vive en comer. un árbol y no se baja nunca más. Logra ir yendo de árbol en árbol y viaja poquito en esa zona donde él vive, pero encuentra un grupo de árboles que le permiten tener como si fuera living, comedor, cocina, baño. Tiene incluso una historia de amor con una mujer, Viola, que es una de sus vecinitas, que va creciendo y va y viene en la vida de Cosimo, y es su gran amor. Y es su gran amor carnal también, todo arriba del árbol. ¿Por qué se llama el varón rampante? Es rampante porque es un enloquecido y va saltando de árbol en árbol. ¿Y por qué? Perdón mi ignorancia, pero no sé lo que quiere decir rampante. Yo tampoco. Lo que es fascinante es pensar en alguien que pueda lograr un cometido tan enorme como subirse a un árbol y vivir y morir en un árbol. ¿De qué se trata el varón rampante? Esto sería la historia resumida porque realmente vale la pena leerla porque cada vuelta de página decís no puede pasar nada más loco y pasa. Y te reís mucho y te divertís mucho.
Pero ¿qué tiene de fascinante? Es que no es como estos seres humanos que se alejan del mundo, como Tarzán, por ejemplo, que nace y de una familia bien y después se va a vivir a la selva. Él nunca se aleja de la sociedad, él toma distancia de la sociedad. Y en ese espacio en el que toma distancia de la sociedad, lo que hace es verla con una objetividad que los que están viviendo este cambio de era no la pueden ver. Si quieren una lectura realmente divertida y muy profunda, porque te deja pensando por muchísimo tiempo, El varón rampante de Italo Calvino tal vez sea uno de los mejores textos que puedes tomar para el fin de semana. Recordemos que Calvino era un gran admirador de Borges y también un gran admirador de Soriano, ¿no? Exacto. Que dijo que cuando leyó sus primeras novelas dijo que había creado un estilo heroicómico. Exacto. Dijo Calvino, un gran amigo de la Argentina, o por lo menos de la literatura argentina. Un genio. El segundo libro que les quiero recomendar, y esto va muy rapidito porque ya sé que no tenemos tiempo, se llama El insólito peregrinaje de Harold Fry. Es de una mujer, se llama Rachel Joyce, es una mujer inglesa, publica Salamandra, y esta es una historia realmente divertidísima y súper inteligente, porque es la historia de un señor que está jubilado, que no tiene muchas cosas para hacer, que tiene una vida bastante monótona, se llama Harold Fry, y un día recibe una carta de una amiga diciéndole que bueno, que ella lo quiso mucho, una amiga que no ve hace 20 años, que él la ayudó muchísimo en algún momento de su vida, que realmente le quiere agradecer porque se está muriendo de cáncer y se quiere despedir de los amigos o de la gente que fue importante en su vida. Entonces él decide escribirle una carta diciéndole que bueno, que todo bien, que él también la recuerda con cariño, bla, 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 y de pronto sale a dejar la carta en el buzón, una mañana. Llega al buzón de la esquina y se da cuenta que el buzón está muy cerca y que la mañana está muy linda. Tiene puestos unos mocasines, un pantalón, una camisa, nada. No lleva plata, no lleva nada porque salía a la esquina. Y se va al buzón siguiente. Y él decide que no, que mejor sigue caminando un poco más y entra a una estación de servicio y se pone a charlar con una chica que le sirve un café. Le dice, sí, estoy llevándole esta carta a una amiga que se está muriendo de cáncer. Le dice, dice la chica, una tía mía se estaba muriendo de cáncer, pero yo logré que viviera más. Y él le dice, ¿cómo? Porque no quería que se muriera. Y se lo hice saber. Entonces él rompe la carta, ahí mismo en la estación de servicio, escribe otra carta diciéndole, mira, no quiero que te mueras, quisiera verte de nuevo, me tenés que esperar porque voy a ir caminando. Y ella vive a 900 kilómetros, a más de 900 kilómetros. Y el hombre decide ir caminando a verla en la esperanza de que ella, sabiendo que él va caminando, va a vivir más. Y es el largo peregrinaje de Harold Fry, en el que un hombre, ya en los últimos años de su vida, descubre un mundo que desconoce, se descubre él mismo en aspectos de su vida que desconoce y se vuelve a inventar a una edad en la que se supone que uno ya se inventó todo lo que se podía inventar de su vida. Es delirante, apasionante, divertida, profunda y se llama El largo peregrinaje de Harold Fry. Dos muy buenas historias sobre gente que un día decide tirar todo por la borda y volver a empezar y lo logran en algún punto. Sobre todo son historias que te van a hacer reír y a lo sumo también te van a hacer lagrimear, pero de emoción. Apasionantes, ¿eh? Hablando de emociones, emocionantes las imágenes que están llegando desde Brasil con la visita del Papa Francisco, ovacionado por miles y miles y miles y miles, y así como una cantidad impresionante de fieles en Río de Janeiro. Celebró la primera misa multitudinaria en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Fue en el santuario de Aparecida. En ese lugar, los obispos de la región emitieron en 2007 un documento redactado por el ahora Papa, entonces Cardenal Bergoglio, que hizo un duro análisis de la política latinoamericana y que sentó las bases del papado de Francisco. En Río de Janeiro hay más de 2 millones de peregrinos. Guadalupe Vázquez. Justamente ese documento de la CELAM, que es ese libro que él le regaló a la presidenta cuando fue su entronación, es la constitución del papado de Francisco. Y él está aprovechando justamente este viaje a Brasil, en palabras de Mujica, el país más desigual en un continente muy desigual, para hablar de sus preocupaciones y de lo que va a ser realmente la marca de su papado, que tiene que ver con, más allá de estos gestos que él viene teniendo, ¿no?, de austeridad y de simpleza, de lucha contra la corrupción, que por ahora fueron gestos más mediáticos que otra cosa, pero su doctrina es muy profunda y está muy influenciada con el tema de la teología del liberalismo,
que de la liberación, que nació en Latinoamérica y que inspiró a Bergoglio, si bien él no es un cura de la liberación, pero sí se podría decir que es una doctrina de la liberación popular. Él hace más énfasis en lo social, no tanto en lo político. Es decir, toma de la vieja teología de la liberación, sí, la parte más política y no la económico social. Claro, no la parte marxista, no la parte marxista, si se quiere, sino los horrores en la sociedad como consecuencia de la globalización y del capitalismo salvaje. Es muy emblemático este viaje, no solo por lo que la franciscomanía, sí, que se despertó, uh-huh, y que podemos ver en las imágenes que se repiten en todo el mundo, sino que se lo está comparando ya a lo que fue el viaje de Juan Pablo II a Polonia en el 79. En ese momento el enemigo era el comunismo, y ahora el enemigo que está denunciando Francisco es justamente el capitalismo salvaje, y en sus mensajes a los jóvenes él lo deja entrever cuando él les habla de que no se dejen atraer por falsos dioses como el lujo, el dinero, el éxito. Él lo que está hablando es del relativismo moral, y ahí es donde él va a apuntar, y eso tiene que ver obviamente con el tema de la corrupción. El Papa, antes de emprender este viaje, que se lo ve que lo está disfrutando mucho, uh-huh, más allá de lo cansador que es, porque de hecho ayer, que era su único día libre, en realidad tuvo muchas reuniones con principalmente los obispos de la CELAM, en donde él quería dejarles en claro cuál va a ser los lineamientos de su papado, y en donde de alguna forma le está buscando consenso en una lucha que ya demostró ser bastante complicada, porque los primeros nombramientos que él hizo en el Vaticano, y que eran tendientes a luchar la corrupción, el tema de el Instituto de las Obras Religiosas, que es uno de los núcleos de la corrupción del Vaticano, él tuvo que dar marcha atrás con el nombramiento de Batista Rica, que es digamos que la línea ultraconservadora del Vaticano le ocultó el pasado escandaloso que tenía, uh-huh, Batista Rica, con escándalos sexuales, y ahí es donde él comprobó lo que un diario del Vaticano había dicho de Ratzinger, de Benedicto XVI, cuando dijo que era un pastor rodeado de lobos. Francisco sabe que es un pastor rodeado de lobos, y por eso aprovecha este viaje en Brasil para juntar consensos para luchar contra la corrupción en el Vaticano. Guadalupe, estamos en comunicación con Mariano Nievas, que es corresponsal de Mitre en Río de Janeiro. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Aquí instalados en Río de Janeiro, cielo nublado, llovina, 11 grados, una ola polar que no había en los últimos 20 años en todo Brasil, en algunos sectores como en Curitiba ha nevado, una cosa sorprendente. Así todo se ve miles y miles de gente siguiendo, ¿no? Todo el tiempo al Papa. No, es una locura. Lo que ha despertado Francisco en Brasil es verdaderamente una locura. Hay una palabra que te dice cada uno de los cariocas: encantados. Así están con Francisco. Ha logrado esa sintonía con la gente. Lo demostró el día que llegó y lo sigue demostrando en cada uno de sus actos. Hoy en el Santuario de Aparecida ante 1 millar de personas, y hoy por la tarde, después de el almuerzo que va a tener con obispos allí en Aparecida, va a venir aquí a Río de Janeiro para visitar el Hospital San Francisco de Asís. Es un hospital que se dedica a la recuperación de jóvenes adictos al alcohol y a las drogas. También allí se espera muchísima gente, y tal vez algo que no estaba en agenda, pero que genera muchísima expectativa en los argentinos, es el encuentro que van a tener mañana a 2:30 en plena Catedral Metropolitana de Río de Janeiro. 12:30 el Papa va a ir a saludar a la delegación argentina, la delegación más importante y más grande después de la brasilera. Todavía hay cuestiones de logística y de seguridad que están tratando de establecer cómo van a ser los controles para saber que los que entren sean todos argentinos. Bueno, eso va a pasar en el día de mañana, pero como les decía, una verdadera revolución está viviendo Brasil, y principalmente Río de Janeiro, con la presencia de Francisco, ha encantado a todos, con su impronta, con su personalidad. Sí.
hasta ahora la nota que se sacó Brasil en el tema de seguridad es un no aprobado, ¿no? Porque si bien no hubo mayores conflictos, pero sí estuvo en riesgo la seguridad del Papa en ese embotellamiento donde el chofer se equivocó el camino, falló el subte también de Río de Janeiro, estuvo 2 horas parado. Sí, el alcalde de Aparecida lo dijo, fue desastroso. Lo del lunes fue muy riesgoso, verdaderamente estuvo en riesgo la seguridad del Papa. Por eso ayer en la residencia de Sumaré, donde descansa Francisco, se hizo una reunión urgente entre la seguridad vaticana y las seguridades de Brasil. Claro, las autoridades de Brasil no quieren que le pase nada al Papa, porque la responsabilidad es de ellos, la seguridad. Por eso allí pusieron en común algunas cuestiones que va a tener que atender tanto la seguridad Francisco como también las autoridades brasileñas, que se han encontrado desbordadas por la cantidad de gente y también por la forma de ser y la personalidad del Papa Francisco. Claro. La verdad que tiene una tarea muy pero muy porque complicada. él se escapa un poco, ¿no? Trascendió que él hizo frenar también ahora el auto, le pidió a la custodia que pararan porque quería saludar a la gente. Es como Y va que... con las ventanillas bajas. Sí. Sí, un Fiat Idea. Un Fiat Idea como puede tener cualquiera de nosotros. Sí. Ese es el auto que está utilizando aquí en Brasil Francisco. Lo cual ha sorprendido a todos y eso también ha generado muchísima empatía con los brasileños, con la gente, no así con la gente de seguridad, que para ellos sería mucho más sencillo que Francisco acepte todas las reglas del protocolo de seguridad y la tarea sería mucho más sencilla. La verdad es que la tienen muy complicada y se vienen eventos multitudinarios. Mañana va a una favela. A la de Marguiños, a las 11 de la mañana. Después en la catedral. Por la tarde, en plena playa de Copacabana, los jóvenes que participan de la Jornada Mundial de la Juventud le van a dar la bienvenida. Allí va a ir en Papa Móvil. El viernes va a ser Vía Crucis también por la playa. Y el sábado también se va a hacer la vigilia de cara al próximo domingo, donde se va a hacer la misa papal en Guaritiba, en Campus Fidei, donde se espera un montón de gente. Por lo tanto, hay eventos multitudinarios donde la seguridad verdaderamente va a tener que ser muy, pero muy importante. Y el domingo podría aprovechar y venirse para acá, ya que está, ¿no? Digo, da mucha envidia, uno lo quiere tener un poco más cerca todavía. Mariano, te agradecemos muchísimo la información. Hasta luego. Hasta luego. Mariano ¿Quién- Nievas, corresponsal de Mitre en Río Guada. Quien va a viajar es Cristina Kirchner, que va a viajar el sábado para estar presente en la misa de cierre el domingo. Y trascendió también que estuvo preguntando por el nieto de Cristina ¿Cómo se llama? Francisco. Preguntó cómo se llamaba el nietito recién nacido. Si Dios quiere, mañana estamos acá. ¿Les parece Acá, bien? como ¿Tienen ganas? siempre. 10 de ¿La la nata? mañana. ¿La nata? ¿Dónde Pero está? la gente ¿Dónde está? y el sorteo por el tema. Mañana la señora termina. Mañana anunciamos los Yo quiero grandes participar. premios. No, vos no podés participar. participar. Sos empleada de acá. Hacemos la tanda, después se viene Encendidos en la tarde en Radio Mitre. Chau. Inicio de espacio publicitario.